clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush.
Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón.
Cruzaré esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento y veloz, ya que gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés. Claro que no siempre ves y resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular, no quiere girar, maniatado, quieres faunear y arremolinar. Le dicho a Tomás saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Por mis penas bailar y por tu soledad. En este fin de verano, en plena noche, elijo penas de tu enemigo. El muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen que figuró. Este film da una imagen exquisita.
Esos chicos son como bombas pequeñitas, el peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche, va. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Se viene el fuego más grande del mundo. El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen que desfiguró. Con cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo
Sí, ¿cómo estamos, gente? Espero que bien. Comenzamos distinto, ¿vieron? Como para cambiar un poco, ¿no? La rutina, gente. Un poquito backtesting primero, probando el bot, uno de los bots que voy armando. Este se llama, le puse nombre Buscamina, ¿sí? Pero busca mina en el buen sentido, ¿sí? Busca mina de buscar la mina, ¿sí? Donde, para que explote en profit, ¿no? Ahí estamos. Obviamente lo estoy probando en el euro dólar, en una temporalidad para intradía, ¿no? Hace pocas operaciones. Y tiene lo que estaba viendo, recién si pudieron observar un poquito ahí, estuve adelantando, no lo terminé de hacer el año completo, lo cerré porque si no, no arrancamos más el vivo, pero ahí estaba viendo que obviamente un año no sirve, por lo menos 5 años como mínimo, pero bueno, acá estamos en vivo probando un poquitito, comencé ¿no? En el euro dólar, en H1, y lo que estaba viendo es que riesgo-beneficio, ¿no? Es prácticamente un 3 a 1, 2,5, 3,5 por ahí, ¿no? Donde 40% a lo que voy, de 10 operaciones, supongamos que haces 10, 4 ganas, ¿sí? 5 o 6 pierde, pero obviamente que la diferencia entre el beneficio y el riesgo hace que sea, ¿no? Obviamente productivo porque supongamos que perdés 6 a 1, supongamos que es $1, 6 dólares, y cuando ganás 3 por 4, 12, así que esa diferencia que hay es la que sale, obviamente, que se suma al balance inicial, ¿no? Así que está en positivo. Si se puede mejorar, mejor, pero igualmente, obviamente, hay que ir agregando algunas cositas. Estaba viendo recién que hay muchas operaciones que llega a los 60, 65 pip, se devuelve y te toca el stop. Entonces ahí está bueno ver si se le puede agregar, que ya lo tiene, ¿no? Lo voy a probar después, gestión de riesgo en el sentido de cierres parciales o algún trailing, ¿no? Trailing stop, trailing start, trailing step. Hay que ver, ¿no? Como para que aproveche esos 60 pip o 70 que va en subida o en bajada y no se devuelva y toque el stop que está ahí ¿no? A 20, 30, 40 pip, ¿no? Así que bueno, igual ahí lo ponía, seguramente voy a hacer algún videito el fin de semana, estamos en una época como para descansar, feliz Navidad a todos, gente, así que bueno, veré si este fin de semana o en la semana hago un videito de este bot como vine haciendo de los anteriores que vengo armando, creando, soy hobbyista, ¿sí? De hobby, así que bueno, vamos a lo nuestro, después veremos qué pasó ahí en la semanita con el bot para ir agregando algunas cositas, así debo tener, no sé, 2 kilos si lo tuviéramos que pesar, debe ser 2 kilos de bot armados e indicadores customizados. Si me preguntás si los uso o no, no uso ninguno, pero los armo, ¿no? Me gusta nada más como hobby, me gusta operar de forma manual, es lo que más me gusta. Obviamente también está muy bueno, por eso lo hago, ¿no? Un bot automático y si es semiautomático también. Obviamente no soy programador, pero sí autodidacta. Meto mano, ¿sí? Meto mano y la idea que tengo en el mercado me ayuda muchísimo, que quizás un programador no lo puede tener, ¿no? Esa es ¿no? La buena, la parte positiva del que se quedaba trabado, se le agarraba una CB en vivo. Del que hace trading, perdón, hace un par de añitos, está bueno porque ya conoces los mercados intradía, en swing, en scalping, y obviamente al conocer los pares, los índices, las cripto, las sesiones, la volatilidad, muchas cositas, herramientas, indicadores, los tradicionales. Obviamente que todo eso te ayuda cuando tenés que armar, tenés una idea en la cabeza, bueno, ahí va, esa es una entre tantas. No quiere decir que sea la mejor ni la peor, se puede mejorar, sí, se puede empeorar también, ¿no? Por eso está bueno que es tan simple, que lo simple hace que sea bueno. Muchas veces cuando ¿no? Lo recargas de indicadores y de muchas cositas, hace que no sea en sí real a futuro, porque lo estás acomodando al pasado, ¿me entienden? Al presente y al futuro no sabes qué va a pasar. Bien, gente, cambiando de tema, eso es lo que era Forex. Vamos a ver un poquito lo que es las cripto. Como siempre, voy a poner un poquito de música acá con los amigos. A ver qué podemos... ¿Qué quieren que pongamos? Ahí un amigo de Paraguay, si no me equivoco, me compartió una canción ahí. La estuve escuchando un poquito, parece un poquito una onda bien cultural de tu país. Así que te la voy a regalar. Seguramente por habernos acompañado. Después la voy a poner. Si querés alguna otra de ese grupo, me avisás, ¿sí? Vamos a ver un poquito de las cripto. Déjenme poner un poquito de fondo
No está mal arrancar con backtesting tempranito porque los bots o indicadores que voy creando, qué mejor, ¿no?, que dejarlos puestos, ¿sí? Hoy, como tuve el día libre, tengo un poquito más de tiempo, ¿no? No estuve haciendo operaciones temprano, así que estoy más tranqui, más relajado, más relax hoy viernes. Vamos a ver si hoy se anima alguno de ustedes a operar en vivo, o si no me meto yo, y si no, tranqui, ¿sí? Hoy viernes, gente, muy tranqui, vemos si hay algo. Cómo se mueve el mercadito. Estamos en fechas, ¿no?, obviamente para estar en familia, para pasarla bien y no para estar amargados muchas veces por alguna operación que se te puede poner negativo, que no tendrías por qué estarlo, ¿no? Porque si tenés una gestión, sabes que o positiva o negativa, entraste y sale la misma operación con un TP, con un stop y listo, y punto aparte, ¿sí? A ver qué les puedo regalar acá, gente. Vamos a tirar un poquito. Voy a dejar de fondo un poquito acá, dígame si sale bien la música. Todavía no me llegaron los auriculares, gente. Tengo esto que es mono, me estoy escuchando un solo tímpano, diríamos, ¿no? Me lo rompieron acá los muchachos, ¿no? Juegan mucho los juegos, me están haciendo percha los auriculares de última gama, decía, era de 1920 el último auricular que tengo. Así que ahí estamos. A ver, acá que tenemos. Bueno, vamos a dejar de fondo. Ahí recién nos acompañó un poquito los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos a tirar un poco lo que tendría que ver con ¿no te va a gustar? Bueno, capaz que te gusta. Te lo dejo de fondo mientras vemos un poquito las cripto, y después de ahí nos vamos obviamente al índice, al dólar, al oro, obviamente ni hablar a las divisas, ¿sí? Lo que operamos todos los días de lunes a viernes. Escucha. Bien, gente, ahora sí, vamos a ver un poquito las cripto primero. Estamos viendo lo que es de fondo Bitcoin 43.682, interesante. Obviamente está en retroceso, vamos a ver las velas diarias, pero fíjense en esto, un par de meses atrás la mayoría no apostaba ni 2 pesos ni 2 dólares, ¿no?, por Bitcoin. Obviamente que los que conocen de estos proyectos saben que ¿no?, lo tradicional, lo contemporáneo y lo tradicional en algún momento tiene que fusionarse para darse cuenta que lo nuevo, si obviamente tiene beneficios hacia el planeta, hacia la tecnología, y obviamente el planeta va, ¿no?, avanzando, ¿no? El futuro va día a día, segundo a segundo, es un pie que vas hacia adelante, ¿no? Entonces, obviamente que si vamos de la mano no estaría mala la idea de dejar los billetes, lo que va de mano en mano, que inclusive en su época, ¿se acuerdan con el COVID, gente? Te daban un billete y te contagiaba de COVID, capaz. No sabías ni si agarrar un billete o no. En cambio, así, de forma digital, obviamente que está bárbaro. Y si los proyectos acompañan, ¿no?, obviamente que la gente más viejita, los bancos tradicionales, especulan, y no sé si les interesa mucho que las cripto funcionen, ¿no? Pero bueno, la muchachada, la juventud de los pepes sabrá qué hacer en este futuro que se acerca para seguir adelante con las cripto. Así que bien, 43.682, gente, fíjense en Estados Unidos, Europa, China, Japón, los países que más regulan, los que más prohíben. Bueno, ahí están los muchachos comprando más que vos, más que yo, más que todos los pepes tradicionales, los pepes comunes, los pepes que per cápita tienen un ingreso mínimo a una institución, a un Pepe Elion más, ¿no? Un pepón, más que Pepe, pepón. Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito las top 100. Si es que funca. Ahí estamos, mirá Pepe cómo saltó para arriba. Hablando de Pepe, ahí tenemos un Pepe con un 5.4%. Miren Polkadot, menos 1%, pero bueno, Polkadot está en el rango 11 acá. Obviamente son proyectazos, igual que vieron Solana, tremendo, ¿no? Mirá vos Solana, a ver si Solana está por acá. Acá está, miren. Solana es un proyectazo, un rango número 5 en las top 100, donde obviamente, fíjense en el capital de mercado, interesante, grandote, ¿no? Comparado con el resto de las top 100, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Alejadas ahí por 70, 80, 90, sobre todo de las top 200, ¿no? Pero bueno, un capital obviamente que, fíjense en 94, 27, interesante. Viene año, mes, semana, día, gente, 684%. Una locura, gente, ¿sí? En el año, ¿no? Fíjense en el día un 10%, en la semana un 20%. Tírenle una fichita a Solana, gente, ¿eh? No te digo que le pongas toda la papa ahí al asador, pero ponele un poquito, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito las top de Binance, Mirá vos, me cayó una de las mías ahí. ¿Para qué la vi? Bueno, chicos, me bajoneé, me voy.
Hasta mañana, nos vemos. No, ahí estamos. Bien, gente. También Pepe, Folky, Magic, las que sobresalen ahí por encima del 4%. El resto está rezagada en positivo y en negativo. Si el nivel es 0, están entre un 1 y un -1, ¿sí? El promedio general, ahí están. Pero sabemos que esto va por hora en este momento. Así que se va actualizando por segundos, diríamos, ¿no? Así que veremos cómo va actualizando. Estamos a 10 minutos de que comience la sesión de Nueva York. Hoy comenzamos con un poquito backtesting, ¿sí? Para cambiar un poquito lo tradicional, ¿sí? La rutina. Y bueno, y ahora estamos viendo un poquito las cripto. Nos vamos a ir, si quieren que analicemos, que proyectemos alguna cripto en especial que ustedes le tengan ganas, me avisan y las vemos ahí en la plataforma. No hay problema, ¿sí? Avísenme cualquier cosita por mensaje. Bien, gente, nos vamos ¿a dónde, gente? Nos vamos a la camita, decía, ahí se iban a dormir. El topollillo, ¿se acuerdan? No sé si lo conocen, ¿no? Bien, gente, nos vamos a ver TradingView. A ver qué encontramos acá. ¿Esto qué es? Vamos a ir un poquito a las criptomonedas. Vamos a ir a Bitcoin. Vamos a ir a velas diarias. Fíjense en acá, antes que aparezca el chorizo de información. Hay gráfica limpia. Fíjense en esta velita. Voy a ampliar acá. Fíjense, obviamente llegando a zonas de oferta y arriba resistencias. Hay 1, 2, 3 toques interesantes donde el precio ya retesteó esta zona del pasado, este alto. No lo ha podido romper, pero cuando se despegue seguramente vamos a encontrar zonas muy cerquita. Miren, voy a poner los dibujitos ahí. Acá, esta zona es interesante. Donde tenemos esta manito la voy a poner ahí. Le falta muy poquito para romper y llegar a esta zona, ¿sí? Una zona del pasado interesante, ¿sí? Ahí en los 45.400 más o menos. Así que bueno, por ahora vela bajista. Vamos a ir dentro de esta velita, la roja, la última, velas horarias. ¿Están dentro de alguna operación, gente? ¿O hoy solamente quieren escuchar música? ¿Sí? Me avisan, Háganme acordar de que me olvido muchas veces de las cositas, gente, ¿sí? Si les dije que les iba a compartir alguna canción, ahí me acordé de un amigo y de otro que se sumó ayer, otro compañero también que compartió una canción por privado. Así que bueno, ahí si me acuerdo, háganme acordar por las dudas. Estoy solito acá, gente. Bien, bueno, ahí estamos, gente. La vela diaria, obviamente estamos viendo velas bajistas por encima de las alcistas en la vela última de hoy, donde obviamente, a ver acá, viernes acá, bien, comenzó queriendo reventar, fíjense la mechita, pero no pudo, se devolvió, consolidó y ahora la sensación es que se nos viene en picada. Vamos a ver, voy a extender esta zonita interesante del pasado, a ver si viene a visitarla, donde hay una mecha y hay varias información de este lado, del izquierdo, que es el pasado, ¿sí? Así que bueno, sería un altito que puede llegar a tocar acá. Antes obviamente hay un par de zonas acá de demanda, obviamente, de soportes, que es una consolidación, ¿sí? Que es lo primero que va a tocar. Se puede quedar todo el día acá si quiere, ¿sí? Así que bueno, hoy viernes espero que no nos haga rezongar un poquito el mercado. Vamos a chequearlo de lejos, a disfrutar estas semanitas que son lindas. Así que bueno, gente, a ver velas de... Vamos a ir a velitas de 15, vamos a 15. Ustedes me dicen si quieren alguna temporalidad en especial, Yo me da lo mismo en H1, en H4 y en un segundo, ¿sí? He operado todas las temporalidades y todas las temporalidades me gustan, ¿sí? Quizás no tengo tanta paciencia para H1 y H4, pero si hay que operarla, muchacho, si te da profi, ¿sabes qué? Es la temporalidad más linda del planeta Tierra, del planeta Pepe. Bueno, ahí estamos, miren, rompiendo. Hasta acá va a llegar y sí, obviamente. ¿Cómo no va a venir a darle un beso a esta mechita, muchacho? Vamos a ver velas de 1 minuto. Voy a marcar esta mechita hermosa ahí. Ahora la va a venir a dar un besito. Ahí un ratito van a ver. 1 minuto, ahí vamos. Hay algo que sigue. Ahí estamos, gente, muy cerquita, muy lindo para poner un Fibonacci acá por si querés entrar a la perfección para una ventita, o dejar en el caso de que puedas en tu plataforma poner un shell stop interesante para que llegue a estas zonitas, y si sigue cayendo, ¿para qué vas a cerrar? Cerrar un parcial acá y seguís acompañando hasta el infinito y mucho más hacia abajo, ¿no? Si es que le da por romper, ¿no? Estructuras bajistas, Así que bueno, gente, por ahora Bitcoin está descansando un poquito después de las subiditas que ha tenido estos últimos días, estas últimas semanitas, ¿sí? Con obviamente sus retrocesos, ¿no? Me voy a tomar un mate, gente.
Bien, vamos a pasar a velas diarias, nos vamos a ir caminando. Hoy el dólar matero no lo puse, gente, ¿sí? No quiso salir. Lo puse, se quedaba fijo, no se movía. Así que dije, ¿no querés trabajar? Bueno, se viene Mila Pop Trader. Y se vino Mila Pop un ratito en blanco y negro porque es de 1960 más o menos. Así que ahí estamos. Bien, gente, nos vamos al índice. Escuchá un poquito los uruguayos estos de fondo. Hay algo que sigue. Bueno, los muchachos están buscando información, el huesito lo vino a tocar y lo tocó, vieron cómo lo toca, lo bajamos un poquito más, pero ojo, le decimos el precio, para un poco de bajar, negro, dale un respiro al índice, ¿sí? Aunque sea la semanita que viene, pegale un pequeño retroceso que se convierta en cambio de tendencia, no estaría mal, ¿no? Para seguir la tendencia antigua, esta que viene acá, donde veníamos viendo, obviamente, fíjense lo que es esto, desde, no sé si es desde julio más o menos, sí, 17 más o menos por ahí, que se nos fue para arriba, después obviamente comió, fue picando hacia abajo para rellenar, y es muy probable que si viene a rellenar esta información, ¿no? Ya está dibujada ahí, ¿sí? Así que por ahora bajista, obviamente ya hace un par de semanitas que viene bajista con sus retrocesos, donde amaga querer romper para ir si no puede, ¿sí? Fíjense en acá el caso de los altos que fueron rotos, prácticamente llega al segundo alto y no pudo, y después se devolvió, obviamente acompañado de estas noticias fundamentales que acontecieron estos días, en diciembre, el 13, el 14, por ahí, un par de noticias de esa semanita que hicieron que en contra del dólar el índice cayera, ¿sí? Obviamente, así que ahí estamos, ¿sí? Obviamente noticias del dólar, ¿no? Bien, gente, ahí rompió zona, está haciendo pullback para ver si viene a visitar otras zonitas. Vamos a ver velas de 1 hora. Escucha. Ahí estamos, gente, velitas. ¿Qué ven ustedes? ¿Azul o rojo? Supongamos que el rojo es bajista, ¿no? Porque le podés poner al rojo alcista, ¿no? Tengo un video así, ¿sí? Interesante. Donde la cabeza te carcome cuando ves rojo, ¿no? Pensando que el rojo es contrario a lo que vos te imaginás que siempre tiene que ser bajista. ¿Por qué? Si vos le podés ser daltónico, ¿qué hace o no? Vamos a suponernos que somos daltónicos y a la baja le ponemos color verde. ¿Qué importa el color, no? Si vos la podés pensar que es positiva porque va para abajo y hiciste una venta, ¿no? Pero bueno, ahí va. Las velas bajistas, ¿no? De forma, ¿no? genérica, las suelen poner color rojo, ¿sí? Y azules o verdes hacia arriba. No tiene nada que ver, lo que importa es seguir el precio, ¿sí? Así que bueno, velita de ahora, la última de 1 horita, fíjense, remontando vuelo, vamos a ver, obviamente, de una tendencia que viene la última bajista, ¿no? Ahí vamos. Bueno, ¿se irá la nave a visitar estas zonas? ¿Qué dicen, gente? 1, 2, 3. Me tomo un mate, me tomo un mate. Prepárate un mate que la idea es pasarla bien, un ratito. Recuerden, esta semanita estoy un poco atorado con muchas cositas, así que voy a estar 1 horita y media, 2, más no, Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. ¿Y va a estar bien? ¿Qué decís? ¿Qué dicen ustedes, gente? Feliz Navidad, Bien. Bueno, miren, observen las velitas, vamos a ampliar un poquito acá la zona. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velitas, gentes, donde la caída viene siempre de a poquito. Cuando quería acordar, viene rompiendo bajos y viene rompiendo. Pero cada tanto hace un volumen interesante, donde ese volumen en este caso, fíjense en que si mirás las velas de 15, son 1, 2 paquetes de casi 2 horas y media que en una sola vela de 15 la recuperó, ¿ven? Acá tenés 1 hora, acá tenés otra hora. Ven, les voy a marcar para el que no sabe nada. 15 más 15 más 15, ven. Ahí tienen 1 horita más o menos, Acá tienen otra horita. Y entre esta y esta prácticamente 2 horas y medias. Donde esta velita llegó. Miren, acá si vamos hacia el pasado y marcamos, ya está por encima prácticamente. Quiere decir que puede venir un poquito a recuperar la caída, Y las velitas son chiquitas, obviamente, no como las anteriores que vemos acá. Tentador que venga a visitar esta zona. Por ahora, gente, queda 1 minutito. Ya comenzamos la sesión de Nueva York, Vamos a ver el oro, gente. Vamos a ver el oro, que me interesa el orito, a ver cómo va. Pegó una subida, mamma mía. ¿Se acuerdan ayer? Tremendo, Se nos va el mechita. Esta linda sensación de, obviamente, vamos a ver si la mecha esta queda así en el transcurso del día o se rellena hacia abajo y la mecha no aparece, Recuerden que lo que va hacia arriba, que vamos dentro de esa velita diaria, son velas de 15, de 1 hora, de M5,
Vamos al oro, a ver qué dice el orito. Lorito no, el orito, ¿sí? No el lorito del barranquero, Bien, vamos a ver oro, muchachos. Se nos fue para arriba, se está yendo para arriba. No, ahí vamos. ¿Qué es esto? Máximos, no, eso no, máximos. Ah, bueno, sí, ya los rompió los máximos históricos del 2020, 2022, donde el 1 de enero, el 3 de enero, fíjense cómo rompió en el pasado. Tenemos que ir mucho más hacia la izquierda, pero acá ya rompió con este mechazo. Fíjense hasta dónde llegó, prácticamente los 2152. El oro tiene que valer más, dicen los muchachos, y obviamente ahora está tratando, vamos a ir a esta velita diaria a meternos esto que es. Lo voy a correr, ahí está. Ahí está las zonas, bien, la de máximos que he marcado en su momento. Nos metemos al zoom de la velita de hoy. Ahí está, ¿sí? La de ayer redondita, prácticamente un rectángulo sin mecha, miren gente. Una mínima mechita ahí arriba que a gata se ve. La de hoy, una vela que subió, llegó a estar allá en los 20.67 con moneditas y ahora está retrocediendo. Este pedazo lo voy a marcar para que vean ahí, ese pedacito, ¿sí? No la vela entera, nos vamos a ir a velas de una horita. Vamos a achicar un poquito las mechitas. Ahí está, ¿ven? Hice una mecha, ¿lo ven ahí? Eso quiero que vean, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Esa mechita nos vamos a meter en 15. Fíjense en las velitas ahí adentro. Ahí está, ¿ven? Achicamos un poquito. Ahí estamos, muchachos. Velas que subieron son esas mechitas que veíamos de vela diaria y de velas horarias. Y obviamente ahora está retrocediendo. Es una vela interesante como para recuperar un poco la subida. Todo lo que sube baja, la ecuación tiene que dar. Por ahora viene alcista muy elevado. Fíjense los ángulos. Y voy a hacer un ángulo más apretadito también ahí, para que vean, en algún momento los va a empezar a romper hacia abajo, ¿sí? Así que por ahora alcista, pero estamos viendo estos últimos 15 minutos antes de la sesión de Nueva York. Ya estamos dentro, a un minutito, pero la vela anterior, fíjense que hizo una caída. Puede pasar de que la sesión de Nueva York sea bajista para el dólar, perdón, para el oro, y positiva para el dólar. Vamos a ver, ¿sí? Bien, me descanso un poquito, voy a sacar a Milita Pop Trader, ¿no? Un nombre tremendo, loco. Se llamaba Juan Pepe, ¿no? Pepe Juan. Pepe Mila, lo mismo, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué Mila Pop, gente? Porque no estamos en el planeta Pepe. Cuando yo me voy al planeta Pepe, ahí me transformo, un avatar, ¿sí? Ustedes también, Ustedes son personas comunes. Ahora mismo ya me voy yendo al planeta Pepe para ir al MT4 y me voy a Pepe Mila, Bien, me voy a pasar a Pepe Mila, muchachos, ¿sí? Muchos colores, dice el amigo, huele a ladri. Bien, genio, gracias, campeón. Y seguramente huele a ladri como vos, chanta, debe ser, decía el loco. No, maestro, le estás errando. Hace año y pico venimos operando todos los días. Los colores me encantan porque yo soy así, soy un arcoíris, genio. Así que gracias igual por la buena onda, genio. Dale con todo, genio. Te felicito, Bien. Así que bueno, bien esa gente de miércoles que anda dando vuelta, ¿no? Que ni conocen nada y opinan sin saber. Bárbaro, genio. Anda a visitar a los garcas que andan dando vuelta. Esos que cobran y que son chantas, Bien, seguimos. A ver, ¿qué podemos encontrar acá? Vamos a ver qué podemos meterle hoy. Algo lindo. MT4. Bueno, me voy al MT4 un ratito, gente. A ver, ¿qué tenemos aquí, Lo fueron a matar. Podemos tirar la ruleta, a ver qué operamos, si es que operamos algo, Estaría interesante eso, ¿sí? Matecito. Todavía respira. No quiero más. Bien, nos vamos a la fuerza de la moneda, a ver si funca, Nunca nos vamos un poquito a la fuerza de la moneda. Vamos a ver qué pasa en la fuerza de la moneda. Un chiquito ahí. Así que bien. Debe ser argentino, me parece por cómo pone el chantita ese. Igual que yo soy argentan también, Bien, seguimos. Vamos al MT4. Debe venir de parte de la gorda garca, esa estafadora, ¿no? ¿Querés colores? Te regalo más, mirá, fíjate. El Garca te va a regalar más colores, genio. Para vos, campeón. Los de la fuerza de la moneda, los que muchos quizás los utilizan y no dicen que los sacan de acá también. Se los regalo también, ¿sí?
Vamos a la fuerza de la moneda, a vender más, ¿no? Más publicidad acá, Pepe Mila, muchachos. Fuerza de la moneda, vamos a ver un poquito, a ver que está fuerte, ¿sí? Tiramos acá un poquito de fuerzas de la moneda. Feliz Navidad para todos, gente, que la pasen lindo. Y recuerden que acá no se cobra nada, ¿sí? Siempre free, es todo gratis. Y esa es la idea, que aprendan a tener herramientas, a saber operar. Y de onda uno hace esto porque le gusta, ¿sí? A ver qué encontramos acá. Más colores, más colores, más colores. Qué lindos los colores, ¿no? Menos yo, que soy daltónico y no los distingo bien, pero ahí estamos, con lindos colores. Así que bueno, a ver si podemos ajustar acá un poquito. Esperemos que se ajuste un poquito la fuerza, ¿sí? A ver si podemos ver algo hoy interesante. Comenzó la sesión, hay que ver si podemos poner algunos de los bots que creé, el bot de fundamentales, ¿sí? Uno de los bots, de tantos bots que he creado, ¿sí, muchachos? Grande, Pipo Pescador, probable Libra CAD al alza. Bueno, vamos a chequearlo. A ver si Libra CAD, ahora a un ratito lo miramos, ¿sí? Estoy viendo las fundamentales, hay que chequear en varias plataformas si hay fundamentales. Siempre hay que ver eso, revisarlo, que no se te pase. Muchas veces lo que es alto impacto en alguna divisa es mediano en otras, a lo que ven otras plataformas, digo. Entonces suele pasar que lo que es alto impacto en algunas plataformas es mediano para otras. Si vos estás en la que estás viendo mediano, puede pasar que te comas el garrón de algún movimiento interesante, ¿sí? Y obviamente si te toca TP, bárbaro, porque vos siempre tenés que pensar negativo. Y si me toca el stop, entonces siempre atentos. Por lo menos con stop, ¿sí? Bien, gente, vemos estos indicadores de fondo, gente, que los suelo sortear, ¿sí? De onda para los Pepe que me acompañan. Son indicadores de fuerza. Si no quiere decir que porque salga un indicador te tenés que meter. Si te metes por un indicador, fuera, no es para vos el tema, ¿sí? Ahora, si los tenés como, ¿no? Como hobbyista, como en mi caso, que me gusta, ¿no? Coleccionar algo que voy creando, estos indicadores te indican sobre compras, sobre ventas, zonas de order block, obviamente zonas de oferta y demanda, que te pueden servir o no para meterte, no quiere decir, pero muchas veces te estás metiendo y al saltar una zona de algún indicador que no repintan, te puede decir, mira, no, para, que hay una sobreventa, una sobrecompra, espero un poquito, o acompaño la tendencia, o me quedo en la consolidación, ¿sí? No sé qué hago acá. Hoy me despido de... Seguimos, gente querida. Ojalá que tengan de corazón gran día la familia, con la familia. Recuerden que acá estamos, gente, operando ya, hablando en serio esto, ¿no? Como lo de anterior también. Siempre hay alguno que es... Obviamente, viste que cuando te estafan no crees en nadie, está bien, pobre loco, déjalo. Pero igualmente en lo personal, en lo mío, en lo personal, revisen siempre y pregunten. En mi vida cobré algo, nunca, porque la idea, gente, es ayudar, ¿sí? Lo hago de corazón, no cobro nada, lo hago porque me gusta. Si cobrara no estaría mal tampoco, ¿no? Pero a mí me gusta así. Si yo vivo de lo que hago, me encanta. Y obviamente, como no hago publicidad, nadie se entera que estamos en vivo, ¿no? Lo hago de onda. Si ustedes quieren compartirlo con otros pepes, bienvenido sea, o con otros amigos, para que nos vayan conociendo, ¿sí? Recuerden que estoy hace 3 o 4 añitos operando en vivo, pero venimos operando en vivo, pero todos los días, ya hace 1 año y medio prácticamente. Todos los días revisen cualquier video, van a ver operaciones que son en vivo, son de verdad. Obviamente el monto no es lo mismo que los montos que suelo operar antes, porque estoy en vivo y porque obviamente estoy solo, ¿no? Hago todo acá, soy el productor, el que pone la música, el que pone la gráfica, el que pone la cuenta, el que pone todo, el que enseña. Obviamente, si ustedes saben, bienvenido, también sirve todo. Acá nadie sabe más que nadie, lo importante es ayudar. Y lo lindo de esto, gente, es tratar de hacer, entre comillas, ¿no? Una pequeña comunidad que sea, que se vayan conociendo, que se vayan ayudando entre ustedes.
Y bueno, esa es la idea, ¿sí? Darnos una mano, que terminemos este año bien. En lo personal, bien, estoy contento con lo que vengo haciendo, operando, ¿no? Obviamente hablando de eso, de los mercados, y me gusta mucho también esto que hago de ayudar de onda, no cobro nada, y la idea es siempre meterle color a la vida, ¿sí? A mí me encantan los colores, y nada más que eso, pero si poner colores es lo que dice el amigo, ahí está, me quedó como medio con bronquita eso, porque no saben lo que nosotros venimos haciendo todos los días y no cobramos un centavo encima, pero bueno, ya está. Déjalo, muchacho. Bien, nombre de la canción que está de fondo, dice el amigo. ¿Cómo le va, señor DJ? Y podés pedir la canción que quiera. Ya la palabra DJ adelante me encanta. Me encanta, no sé si sos o no sos. Yo en su momento tiraba un poquito de pista también. Yo soy músico, ya desde chiquito tengo la sangre, toco la batería y obviamente la guitarra no tan bien como la batería, pero bueno, he tenido un par de grupos y si me falta la música, loco, me falta la vida, ¿sí? Es el combustible de mi vida, ¿sí? Así que no sé qué canción te referís, porque no sé si, a ver, la anterior cuál era, a ver, déjame ver. El grupo es No Te Va a Gustar, mirá vos, como, ¿no? Pero te termina gustando, ¿viste? Un grupo uruguayo. Tendrías que decirme cuál es la canción. Ah, Cero a la Izquierda, ¿será esta? A ver, ¿esta? Decime, ¿eh? Si estás, decime si es esta, que es Cero a la Izquierda. Que no tenés que... ¿de qué habla la canción? Si querés te explico. ¿De qué lado estás vos? ¿Del cero a la izquierda o del cero a la derecha después la coma? Si querés te comparto música de la mía, de la que yo... En mis grupos en su momento tocaba. A los 15 ya teníamos banda, ¿te imaginás? Tremendo, ¿no? Si tenés música y la querés compartir, genio, pasala por el grupo y te lo paso. Acá no tengo problema, porque no cobro ni hasta la música. Imagínate que los videos que subo, si los monetizo o no, nada, no me pagan nada. ¿Qué me van a pagar si vivo poniendo música? Música que tiene copyright, obviamente, y no me interesa. A mí lo que me interesa es pasarla bien, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea. ¿Qué se espera para el oro? Decime que se va para abajo. Sí, yo también estoy esperando. Ojalá. Mirá, te puedo decir la verdad. La verdad es que vos sabés que... Vamos a bajar un poquito la música y te digo algo interesante, mirá. Vos sabés que soy vidente. Eso lo vengo diciendo hace rato. En el planeta Pepe podemos ver el futuro. Soy vidente. No sé si sabías vos. ¿Sabés por qué soy vidente? ¿A qué no sabés? Agustín. Porque tengo 2 dientes, nada más. Si va a subir o bajar no tengo ni idea. Lo que sí puedo proyectar y ver, ¿no? Ojalá, la esperanza que caiga un poquito, porque tengo unas ideas para hacer interesantes con algún Xinjiang que vengo. Pero vamos a hacer una proyección ahora un ratito, si querés. Decime en qué temporalidad y lo vemos, ¿sí? No hay problema en eso. Así que... Bien, ¿vos estás por operar o estás con una operación ya de un par de días? Si haces intradía, debe estar, si hiciste venta, en negativo, calculo, ¿no? A ver ahí, bien. A ver, seguimos con la música. ¿Era esa, maestro, la que me decías? Se llama Cero a la Izquierda, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a ver. Chau, escucha chau. Chau. Bien, el amigo anterior me decía música. ¿Cuál de todas me compartía el amigo? Me decía una canción. El amigo paraguayo que ayer me compartió una canción. Intradía, ¿en qué número la pusiste a la operación? Avísame, cuanto mucho. Le metemos ahí un poquito un análisis si te interesa. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Podemos poner algún bote, que le ponga un poquito lotaje hoy viernes y que arranque ya a hacer un par de operaciones. No estaría mal. A ver. Si supiera el amigo lo que es ser chanta, estaría acá abrazándonos a nosotros. Que nosotros estamos en contra de esa gente que viene, se copia, arman grupos y venden la información de acá. Son tremendos. Y encima no dicen que lo sacan de acá. Esas personas tienen que tener cuidado. Son los más peligrosos, sobre todo cuando los conoces, ¿no? Bien, gente querida.
Ojalá que aparezca el amigo de Paraguay porque quiero compartirle la canción, pero no sé cuál de todas, porque es un poco tradicional y se la quiero regalar porque buena onda, loco, me escribió por privado, me dijo, ¿podrías compartir esta canción? Sí, ¿cómo que no? Pero quiero ver si es esa o las otras que están ahí, que aparecen unas cuantas, ¿sí? Así se la regalo hoy viernes, y bueno, ojalá que le guste, ¿eh? Ahora decidiste venir. 2044, igual lo tiré como un... No importa, no importa que operes en demo, genio, si estás aprendiendo, yo te recomiendo eso o en centavos, ¿sí? Está bien lo que estás haciendo, vos metele, así se aprende, ¿sí? Acá nosotros todos los días enseñamos, si alguna vez te cobramos un centavo, andate a otro lado, ¿sí? Mirá vos a lo que voy, nunca gasten un centavo en nada. Obvio, si querés aprender y el día de mañana te enseña a alguien y te cobra, está bárbaro, eso está bien. Pero tengan cuidado que está lleno de vendehumos, ¿sí? Fíjense en el video, les pido por favor, busquen un video de 2 minutos, lo edité yo, así que no es la gran cosa, pero les va a gustar. Fíjense en un video de 2 minutos que le puse, este es el Santo Grial, y miren, ahí les doy el secreto del Santo Grial. Si eso no les gusta, les va a encantar. Obsérvenlo, y ahí van a ver la realidad de las cosas, que la mayoría te estafa, es así, la mayoría te va a buscar la vuelta para buscarle la mano en el bolsillo a un Pepe que no tiene plata y que quiere salir adelante, y en eso estamos en contra, en el caso mío, de todo ese tipo de chantas que andan dando vueltas, ¿sí? Por eso miren ese video, el del Santo Grial, el caso está bueno, ¿sí? Saludos, ¿cómo le va? Marcelo Mera, ¿cómo le va, Marcelito querido? Acá escuchando buena música y aprendiendo buenos análisis desde Esquel. ¡Qué grande, genio! Muchas gracias, loco. Gracias, muchas gracias, campeón. ¿Cómo está ya todo con esto del nuevo presidente? ¿Está todo bien? ¿Se están ajustando? ¿Les interesa? ¿Se ve futuro? ¿Qué piensan? Aguante la Argentina, loco. Yo soy más argentino, igual que vos, nací en el mismo país, ¿sí? Y la idea es ayudar, ¿sí? Si alguna vez, Marcelito querido, o alguno de ustedes, les cobramos algo o les cobré algo, no vengan nunca más, ¿eh? La idea es ayudar, ¿sí? Obvio, si alguna vez hacemos algo, ¿no? Algo privado para enseñar, no está mal tampoco, pero por ahora no me interesa. La idea es ayudar de corazón, ¿sí, amiguitos queridos? Chicos, ¿quiere alguno de ustedes? Me vengo metiendo a operar todos los días yo en vivo, para los que me siguen. Para los que me siguen, y yo también los sigo, ¿no? Acá nadie es mejor que nadie. Somos todos iguales, pero algunos tienen los que te dije para operar en vivo como yo, ¿no? Te vas a meter en cualquier lado y vas a ver como la mayoría hacen proyecciones, sin o con color en la gráfica, no importa, pero no te operan en vivo, te muestran fotos nada más. Yo te opero en vivo todos los días. ¿Por qué hago scalping y no intradía? Por más que yo opere de forma personal en intradía, porque el scalping es lo que más me gusta, y porque si hago intradía muchas veces abro una operación y si estamos en vivo no la puedo terminar. Y como estas semanitas estoy complicado con los horarios, seguiré haciendo scalping, ¿no? Que está bárbaro, la idea sirve para intradía porque es todo fractalidad, y bueno, en esos minutitos que hacemos, obviamente, ustedes ven, me parece a mí, buenos ejemplos donde si la operación va a favor, bienvenido, y si se va en contra, muchas veces van a encontrar que hago algunos de los yin-yang que les vengo explicando a los chicos día a día para salir adelante moviendo las fichitas de ajedrez, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Si alguno de ustedes se anima a meterse a operar en vivo, pero me avisan, gente, quiero que alguno de ustedes, de los que están de antes, ¿no? Que operen, ¿sí? Y que digan qué hacemos acá, si operamos, si no operamos, qué hacemos, por más que haya colores hermosos de fondo, qué hacemos, gente. ¿Cobré alguna vez algo? ¿Sí? ¿Alguna vez cobré algo o regalo? Me parece que soy más Papá Noel que otra cosa yo, ¿no? Vivo regalando cositas. Bien, wow, se me cayó el internet, dice Pepe Gatillo. ¿Cuándo le metes a la operación? Justo cuando le metes... Pepe no sabía leer, ¿eh? Tengo chiquitita el texto acá, bien. ¿Te llegó el Xinjiang? Avísame si te llegó el regalito del Xinjiang 4. Si te llegó, prendelo, que te voy a utilizar como guía para que vean los chicos lo que fuiste aprendiendo este año. Y si te sirvió, bienvenido sea. Ya vas por el cuarto Xinjiang, obviamente gratis, nunca te cobré nada, pero
Te los regalo porque me venís acompañando ya hace un añito, donde vos ves que todos los días operamos en vivo y todos los días sorteo o los viernes, indicadores, plantillas, bots, yo no tengo problema. Y si necesitan algún bot de los que se venden en el mercado que están arriba de los 1000, 2000, lo que sea, me lo pedí porque yo tengo todo. Es así, tengo una biblioteca gigante donde las comparto. Muchas veces me tenés que decir el nombre del bot nada más, ¿sí? Bien, no, Pepe Gatillo, te está diciendo que no, pero que estaba preguntando, me parece, ¿eh? Ahí te dice, ¿eh? Buen día, ¿cómo le va, señor Juan? Espero que estés bien. Aquí encontré este canal. Bueno, muchas gracias, compañero, gracias. ¿De dónde sos? ¿Vos sos el chico de Paraguay? ¿O le estoy errando? Vos me pasaste por privado música, así te la comparto. Y si no sos vos, avísame. Cuanto mucho, me quedé pendiente, no me acuerdo cuál es el chico, ¿eh? Gracias, compañero, gracias. Me bajoneé un poquito ahí por uno que tiró un dardo, viste, sin conocernos. Y viste qué pasa eso, pero tienen miedo. Ponete del lado de esa persona que habla mal muchas veces, pero muchas veces pasa de que capaz que vienen ya de tantos chantas que andan dando vuelta y realmente te tiran algo sin saber. Me gustaría que revise todos los videos. Fíjense en ustedes los que dicen live y los que están en vivo. Miren uno por uno. No los van a ver, duran 3 horas y media. Pero chequen, hagan así un pasadita. Fíjense que todos los días estoy regalando algo y todos los días estoy operando en vivo, ¿sí? Hay veces que no se puede operar porque no me da el tiempo, pero el 90% estoy operando en vivo. Cosa que no lo van a ver en otro lado. Se los puedo asegurar, a no ser que te vendan algo. Y si les pedí algo siempre van a encontrar que ¿qué les van a pedir? Y no, eso está en el VIP, eso está en el VIP. Acá no hay VIP, acá no hay nada, gente, ¿sí? Le erró mal el loco, me parece que entró con la pata mal el loco ese. Pero bueno, ya está, pobrecito. Estás perdonado y te queremos igual, ¿eh? Bien, seguimos. Bienvenido, Juan, a esta linda comunidad. Qué grande, Juan, sumate. ¿De dónde sos, querido? Disculpa que me agarrás medio atravesado, pero justo escuché leí un comentario de un amigo que nada que ver con lo que puso. Pero está bien, está bien. Medio calentón el Tano este italiano, ¿no? Soy italiano, gente. Argentino-italiano, sangre italiana. De Coronel Suárez, que es grande, loco. Tengo ahí en Coronel Suárez, estuve cerca. Bueno, no me voy a poner a contar historias viejas, ¿no? Cuando te sumes bien a Planeta Pepe vas a ver que vas a ser un Pepe más. Capaz que sos un Pepe Juan, vos, ¿eh? ¿Quién te dice? ¿Conocés la canción de Dividido? ¿Sí? Pepe Juan. Bien. Agregate el día de mañana, si te gusta esto, el Pepe adelante, ¿sí? Donde vamos a hacer un Pepe más, ¿sí? Un Pepe Juan, ponele, ¿no? Somos Avatar, ¿viste como los pitufos? Pitufo tontín, pitufo gruñón, bueno. Esa es la idea, pasarla bien y que ustedes, chicos, disfruten, aprendan y que lo que necesitan sin miedo me lo piden, locos, ¿eh? Acá no hay problemas, ¿eh? Obviamente que súmense al grupo de Telegram donde ahí van a encontrar indicadores, herramientas, todo gratis, ¿sí? Y agárrenlo, descárguenlo, úsenlo. Yo les recomiendo de que no operen con ningún tipo de indicador. Pero bueno, por más que acá vean de fondo indicadores y colores, lo que sea, ustedes operen a gráfica limpia como lo suelo hacer yo, ¿sí? Y esa es la idea, ayudar. Mi corazón es ese. Cuando ustedes conozcan que realmente eso es lo que yo quiero, ojalá que me traigan Pepe, ¿sí? Para que seamos más y que avivarlos de demás youtubers o como quieran llamarles, que no son traders en sí, ¿sí? Sino que son vivos, ¿sí? Y esa es la idea. Y un regalo que les quiero dar, mire, voy a pasar a Pepe Mila. Hoy, ¿qué horas son? A ver. Bueno, a ver si hacemos una operación chiquita, cortita hoy. Y si no, bueno, veremos qué hacemos. Hoy es viernes, es para estar, ¿no? Estas semanitas lindas de Navidad. A mí me encantan. Lástima que pasan tan rápido, ¿no? Tienen 24 horas, pero pasan rápido los días, ¿no? La idea, miren, voy a bajar un poquito la música. Voy a llamar a Pepe Milas, ¿eh? Así lo conocen, a Pepe Milas, ¿eh? Al Pepito, ahí va. A ver, no a Mila, ¿eh? Va a ser un gran día, te lo digo yo. Bueno, gracias, señor. De fondo, escuchen de fondo, para ustedes, ¿eh? Nos vamos a mirar las caras entre todos. Muy bien. El norte no. ¿Estás ahí, Pepe Mila? Sí, ¿eh? Va a ser todo sur. Bueno, ahí se acerca Pepe Mila, ¿eh? Prepárense, gente. Primero vamos a ver con el angelito. Vamos a bajar la música, voy a bajar el comentario. Estoy solo, gente, ¿eh? Por eso me demoro muchas veces. Estoy tocando 1.000.000 de cosas y encima tengo que ver si voy a operar o no en vivo. A ver, un segundito, ¿eh? Ya no duele y no va a doler. Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar.
ahí está, bien. Vamos a bajar un poquito, no te va a gustar el grupo, ¿no? Quizás te gusta no el grupo de Planeta Pepe, el grupo que está cantando se llama No te va a gustar, ¿eh? El que no conoce va a decir, ¿cómo le pusieron así? Viste, son como yo, tienen una cabeza tremenda. Miren esto, gente. Me paso acá un poquito y les digo, ahí estamos. Ahí estoy con Pepe Mila, lo están viendo abajo. Bueno, ese es Pepe Mila, el Pepe del planeta Pepe, ¿sí? Acá la idea es pasarla bien, con o sin colores, es disfrutar la vida, ayudar, ¿sí? Si ustedes pueden ayudar. El ser humano es un poquito egoísta, ¿sí? Hoy es la realidad. Hacemos mucho psicotrading también para acompañar a los Pepes con la experiencia mía y la experiencia de los demás, no solamente con la mía. Hay algunos que se suman al vivo y charlan, o por comentarios o por audio. Vamos viendo lo que le va pasando en el transcurso de esta vida hermosa de los mercados financieros, ¿no? Y pasarla, ayudar, enseñar, ya sea en Forex, en las divisas, en las cripto, en las acciones, en lo que sea. Acá se mueve una vela y yo me meto a operarla, es así. Y ustedes también van a aprender, y el que sabe, seguramente algún tip le va a servir. Y si quieren compartir algo que ustedes sepan con los demás Pepe, acá es todo free, ¿sí, gente? Free es gratis, ¿sí? Pero, ¿qué les propongo? Yo lo que quiero, gente, a ustedes, es que hagan algo este año, aunque sea este año, pero no una vez. Viste que vos decís, feliz Navidad, te quiero mucho hoy, y mañana la Navidad es todos los días, ¿o no? Todos los días tenés que decir te quiero lo demás, pero nadie lo dice. Solamente brindás a fin de año, Navidad y listo. ¿O no, gente? Bueno, hoy quería hacer algo así interesante, ¿sí? Cerrar algo lindo hoy y seguir, obviamente, como todos los días. Pero le quiero regalar de corazón a los nuevos, a los no tan nuevos de este grupo, ¿no? No importa si venís operando hace 10 años, pero sos nuevo porque te sumaste hoy. Bueno, les deseo lo mejor de corazón, que tengan gran día, que tengan una familia hermosa, que la cuiden. Y si no la tienen, deben tener amigos. Seguramente alguien tenés que querés. Bueno, llamalo y decirle que lo querés. ¿Te animás a decirle? No tenés lo que te dije para decirles, o no. Viste que muchas veces uno es fuerte, pero no le llames al que llamás siempre. Llamale al amigo o hermano que te peleaste. Esa persona que querés, que no le estás hablando hasta que él no te hable primero. Bueno, eso es lo más complejo, ¿o no? Llamalo y decirle que lo querés, ¿sí? Porque la vida es cortita, loco, y se va. Y a vos te habrá pasado, y a mí también, que algún ser querido se te habrá ido. Sí o sí. Es así la ley de la vida. Y quizás no pudiste decirle cosas que le podrías haber dicho. Esto es algo psicológico, gente, ¿sí? Obviamente seguiremos con lo nuestro, pero esto se los quería decir. Es interesante que sepan eso, ¿sí? De que tenés que decir te quiero. No pasa nada, no te da vergüenza. Yo a vos te quiero. Así. A la gente que te peleaste y te cuesta, bueno, llamala. Pero no la llame 2 minutos antes de Navidad. Llamala ahora. ¿Sí? Llamala ahora. Haceme caso. Baja la cabeza. No pasa nada. Baja la cabeza y decirle te quiero. Si el otro no te responde, no pasa nada. Vos decirle te quiero a esa persona. Y les doy una cosa. ¿Quieren seguir con Planeta Pepe? Tienen que hacer algo sí o sí. Nada de pagar nada, ¿sí? Sí quiero que, si se animan, ¿se animan ustedes a regalar algo a alguien que no conozcan? Seguramente el ser humano es egoísta, ¿o no? No lo creo, ¿no? Voy a mover acá el micrófono un poquito. No lo creo, ¿no? Es complejo, ¿no? Regalar algo a alguien que no conozcan. Yo se los aseguro de que la mayoría de ustedes, y yo también, cuesta mucho regalarle algo a alguien que no conoces. Bueno, yo les propongo de que vayan con, no sé, algún chocolate, algún juguetito, a un hospital donde están los niños, ¿sí o no? La verdad, ¿se animan a meterse donde están esos nenes que lamentablemente la vida les tocó un tiempo limitado, mucho más chico que ustedes y que yo, por alguna enfermedad? Bueno, qué mejor que ustedes, que no los conocen, preguntás a un médico, che, ¿dónde hay un nene? Che, ¿dónde hay un abuelo que está solo? Bueno, vas, golpeás, le regalás y te vas. No pasa nada. Ese es lo que les propongo. Si me quieren pagar algo, me lo pagan así, ¿sí? Después me comentan. Ese es el objetivo que lo vengo diciendo hace ya bastante, ¿sí? Ayudar, gente. Ayudar, ayudar y nada más que eso. Obviamente, si podés también comunicarte con alguien que querés y le querés decir, hola, ¿cómo estás? Oh, tanto tiempo, no era para decirte que te quiero, nada más. ¿Pero qué te pasó? ¿Te estás por morir? No, te quiero decir que te quiero y punto, ¿sí? Esto no es de amor, gente, estamos en un mercado financiero, pero no está mal, ¿sí? Ayuda mucho para la psicología y te va a ayudar a vos a ser un poquito mejor. Seguramente sos bueno, no quiere decir que no, pero no está mal agregar eso a tu vida, ¿sí? Una vez cada tanto, aunque sea. Sabemos que el ser humano le gusta recibir, pero no le gusta compartir muchas veces, ¿eh? Yo comparto todo acá, gente, no tengo por qué no compartirlo, así que si me quieren dar una mano en el Planeta Pepe, el objetivo principal es ayudar a los demás, ¿sí? Y punto. Bueno, nos vamos a la gráfica. Chau. Se me suscriben, se me suman y le dan like. Si quieren, no es obligatorio, ¿no? Esto es libertario, como dice el amigo. Yo soy el león. Me van a entender lo de Argentina, ¿sí? Bien, me voy acá a la gráfica, gente. Ahí estamos.
Bien, muchachos. Ahora sí. Ahora sí, quiero que alguno de ustedes, de los que tienen, si hay alguno, hay muchas veces gente, los que ven los videos, esto es son videos que duran 3 horas muchas veces en vivo, y esto es como un Titanic. Todos los días ver un Titanic es terrible, y lamentablemente muchos trabajan, por suerte, no lamentablemente, perdón, lo dije mal. Ojalá pudieran ser rentables todos en esto, la realidad es la realidad, sabemos que no. Pero no está mal aprender algo que te puede llegar a servir como un oficio y poder vivir el día de mañana a mediano, corto o largo plazo. Pero la idea es aprender. Y muchos trabajan a la mañana, la mayoría. Y como hacemos los vivos a la mañana y no hago publicidad, imagínate. ¿Cuántos somos? Media persona muchas veces, porque no se entera nadie que estamos en vivo y el algoritmo de YouTube no me da una mano, lamentablemente. Me parece que tenés que ser chanta y garca y vender mentiras para que se sume gente. Y acá no somos así. Y bueno, si ustedes me quieren ayudar compartiendo el grupo en otras comunidades, con amigos que no tengan trabajo, que tengan trabajo, para pasar un buen momento, que se sumen. Y gracias a los que ven los videos en diferido, porque trabajan a la mañana, esa es la idea de que ustedes puedan de alguna forma compartir ¿no? Estos momentos que vivimos todos los días acá en vivo, donde hay veces que la pasamos muy bien y otras veces no tan bien, porque el día es así, muchas veces, ¿no? Venís con stops, venís con... Pero bueno, hay veces que, en el caso mío, sí o sí trato de estar todas las mañanas y hay veces que no tengo ganas de operar, pero trato de hacer alguna pequeña operación, porque quizás anteriormente terminé con una operación en stop, ¿me entienden? Y yo sigo el vivo después de eso, ¿sí? Se está moviendo la gráfica, que había una fundamental, ¿no? A ver, me la perdí. Decime que, a ver un segundo. A ver un segundo. Me voy al bot de fundamentales. Si estaba activo me lo tomó. Mira, miren esto. ¿Están viendo acá de fondo? Los puntitos rojos y azules. No alcancé a configurarlo, pero abrió órdenes pendientes, ¿lo ven? Ese bot que está ahí arriba que dice Pepe Fundamental, de fundamentales, lo creé yo, ¿no? Y lo solemos poner cada tanto. Igualmente yo suelo operarlas de forma manual, pero sabemos lo que le digo siempre, los brokers muchas veces, obviamente entre el spread, el deslizamiento y muchas cositas, suelen tirar en contra la operación. Y el zigzagueo entre mechazos te termina sacando. Y lo que le va a pasar al que se meta de forma manual es que seguramente el 80 o 90 va a perder. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando metes una orden pendiente o te metes a mercado para operar una noticia fundamental, no te toma la orden, entonces volvés a tirar el tiro, no te la tomó, se te traba la plataforma y cuando querés acordar, tenés 5 órdenes negativos y la orden y el precio está por acá abajo. Y vos decís, ¿pero cómo? Y ahí te pones a acordar, yo toqué 5 veces, no me las tomaba, pero me las tomó. Lo que pasa es que se traba todo. Tienen que tener cuidado, ¿sí? Con las fundamentales, por eso les digo, esperen 15 minutos antes y después de una fundamental, ¿sí? Fíjense acá las órdenes donde estaban puestas, no me las alcanzó a tocar, por suerte, porque son para noticias fundamentales de alto impacto, mucho más poderosas que lo que se movió recién, ¿sí? Igualmente, acá estamos viendo en estas velitas que hubo 15 pips de movimiento hacia la baja. Quiere decir que le fue bien al dólar. Habría que chequear eso, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Juan, totalmente aprender a perdonar, etcétera. Exacto, sí. Sí, señor. Acá como objetivo van a aprender no solamente a hacer trading y a pasarla bien y a ser buena gente, sino que también van a aprender, gente querida, si pueden y si quieren, y a mí te juro que eso, te regalo todo si haces eso. Quiero que ayuden a los demás. ¿Sí? Soy un Pepe divino. Quiero que ayuden a los demás, no a mí, a mí no. A mí, si quieren estar en vivo, me viene bárbaro porque es un Pepe más. Pero ayuden a los demás de su cuadra, de su barrio, de familiar. Andate a un hospital que no conoces. ¿Se animan? Tienen miedo, ¿no? No miedo, sino te da vergüenza. O no, lo dejo para mañana y el dejo para mañana es lo dejo para mañana. Y tenés que llamar a un familiar que querés. Y Pepe Mila me dijo que lo llame. Y lo dejo para mañana. No, mejor no, lo dejo para mañana. Y en una semana, supongamos que no pase nunca, ¿no? Se lo llevó, quien te dije, para arriba. Y vos, uy, tuve ganas de decirle eso. ¿A quién no le pasó? ¿Sí o no? Comenten en los comentarios a quién no le pasó de tener un familiar o un perrito que lo querés y en vez de hacerle un mimito, es correte y el perro siempre con la colita ahí siguiéndote, o el gatito, y de golpe pasa algo, un accidente o lo que sea, no lo tenés más y decís, pero con lo que lo quería, después lo llorás. Pudiendo abrazarlo ahora, ¿no? Sea humano o sea animal, ¿sí? Así que, gente, a ustedes mismos quiéranse, ¿sí? Miren cómo me quiero. Muchos besitos. Bien.
todos los días operando en vivo hace más de un año. Sí, señor, exacto, gracias. Avísame si te llegó el Xinjiang 4. Los chicos no deben saber lo que es, pero de a poquito cuando se vayan sumando, seguramente vas a ser vos o alguno de los pepes que están siempre los que le van a enseñar a ellos, acá obviamente no por privado, ¿viste? Para no hacer nada de chantaje ni nada, sí, pero sí operar los Xinjiang. Por eso quiero que te los vayas aprendiendo. Son 10 Xinjiang, ¿sí? Y bueno, después espero pasarte otro antes de fin de año, el 5, así tenés 5 por lo menos, para romperla. Esos 5 vos vas a sacar la herramienta el que vos necesitas y espero que te sirva. Puede ser que no te sirvan a vos, ¿me entendés? O puede ser que te sirvan como scalping o como intradía, dependiendo. Pero que se te va a abrir la cabeza, yo te lo aseguro, ¿sí? Acordate, Pepe Gatillo, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Muchos nos venían acompañando, quizás por trabajo no pudieron seguir más. Y bueno, esa es la idea. Hoy es un día medio hablado, ¿sí? No quería hablar mucho, pero bueno, justo hay un comentario de un amigo que no me gustó lo que puso, pero porque no nos conoce. Está bien, está bien, está bien. Hay que perdonar. Te quiero mucho, genio. Te quiero mercado, pone acá el amigo. Bueno, grande, ¿eh? ¿Cómo que no, señor? Trabajo y estoy a full aprendiendo este hermoso oficio también. Bueno, y si necesitas algo, compañero, yo te digo compañero, no de partido político, acá los Pepe te van a ayudar y si necesitas algo de mí también, sumate al grupo, pedí, muevan el grupo, activen el de Telegram y ahí estamos para ayudar. Ahí está todo, se muestra todo, se comparte todo y no se cobra nada, ¿sí? Esa es la idea, pasarla bien, ¿sí? Bien, noticias para el dólar. Ah, mirá, lo leí, eso es lo que pasó acá, mirá, miren, ¿ven? Lo que estamos viendo en este momento en el euro dólar. Así que bueno. Hoy no hay sola... Hola, ¿cómo le va, señor? Violero clásico. Decime que haces heavy metal y te doy un beso en el cachete, violero. Va, capaz que no. O te gusta la música, el heavy. Yo tocaba eso, ¿sabía? Podemos juntarnos y hacer una banda si querés. Si habré tocado en pubs o en clubes, en algún que otro bolichito, un poco de heavy metal también, ¿no? Obviamente con los pelos que... ¿Quiere que les muestre una foto con pelo largo? Era tremendo yo, ¿eh? No, tremendo, tremendo, tremendo. Era un poste, un palo de madera con pelo largo. Tremendo. Y una campera con cierre, ¿no? Obviamente. Ahí está. Hoy no hay solapamiento de mercado porque cierra antes. Exacto, exacto, sí señor, sí señor, sí señor, muy bien. Gracias, necesitamos gente así que nos vaya haciendo acordar de muchas cositas. Yo estoy muchas veces, hoy por ejemplo yo no operé, ¿sí? Pero muchas veces me pasa de que me van a ver operando en vivo y de golpe algún Pepe me dice, guarda que si hay una fundamental de alto impacto. Yo digo, ¿cómo? Si la chequeé, claro, él la vio en otra plataforma y muchas veces lo que figura como mediano impacto en una plataforma como Investing, que estoy viendo, está como alto impacto en otras, entonces lo dejo pasar de largo, ¿me entienden? Esa es la idea. Y pasa que se movió, pero bueno, igual, ¿no? Uno tiene que estar atento a todo siempre, pero bueno, está subiendo el dólar, por eso cae, exacto, sí señor, correcto, sí, 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 sí. Fui a aprender guitarra porque era fanático. Oh, no, ya está. Te amo. No sé quién sos, ni de dónde sos. No serás uno que me conoce, ¿no? Terminé siendo profesor. No, me muero. ¿Querés que te comparta algunos temas nuestros? Bueno, nada. Pero qué bueno si sos profe de guitarra, loco. Me encanta. Ya, por más que no siga más en vivo, ya te quiero. No sé por qué a los músicos los quiero, loco. Es algo, somos muy... tenemos una imaginación tremenda. Yo soy baterista, ¿viste? Y tenemos una imaginación, loco. Lo mío es, me agarra... ¿cómo se llama? El de... Mira, al final no estoy operando. Pero bueno, me agarra ¿cómo se llama? Bueno, el de Hollywood, ¿cómo es? El de Hollywood, los que hacen la película, algún productor de esto y se hace plata conmigo. Imagínate que en este momento armé un muñeco Pepe Mila, donde se va a un planeta Pepe, y en ese planeta lo llevo a todos ustedes para operar, para pasarla bien, cada uno con un avatar distinto, ¿no? Como los pitufos. Vos podés ser, no Pepe guitarrista, porque ya hay uno que es un español, que cada tanto se suma, que es Pepe el guitarrista, pero podés poner Pepe el profesor de guitarra, ¿no? Y la idea es pasarla bien, ¿no? Obviamente cuando después nos volvemos a la Tierra, en la nave, un FIA espacio descapotable, mirá en la imaginación, ¿no? Con fuego en los costados, bajamos del planeta Pepe, nos vamos a la Tierra y ahí obviamente cada uno con su rutina, con su vida, acordándose que Pepe Mila les dijo, muchachos, vayan a darle un beso a algún enfermito, vayan a cuidar a algún nene que está ahí solito, con la mamá, con el papá, que le queda poco tiempo, lamentablemente, ¿no? La ley de la vida, muchas veces el ciclo está mal hecho, pero bueno, les tocó a ellos lamentablemente esto. Y no está mal ir a llevarles un regalito o algo, ¿no?
Esa es la idea. No pasa nada. Sería hermoso y un regalo lindo que ustedes mismos se pueden hacer a ustedes mismos. Tenés que sacarte la vergüenza. Muchos no lo hacen por vergüenza, pero si sabés que podés darle una alegría a un nene y quizás un día más de vida, wow, ¿no? Bien. ¿Vieron? A mí me encanta. William, el actor, con Patch Adams. Bueno, eso es tremendo, gente. Decime si la sonrisa y la buena onda no ayuda a la salud, loco. Bien. ¿Cuánto nos queda acá? Estamos a 40. Al final, el grupo Planeta Pepe es de música y me puse a hablar y lamentablemente no puse música, me olvidé. Vamos con música que estoy todo el día. Mirá, le voy a regalar un tema de Sky Bellison, el ex guitarrista de Los Redondos de Ricota. Espero que les guste. Es una canción un poquito... ya van a ver lo que es la armonía. No es la gran cosa, pero cuando lo escuchen van a pensar que están escuchando seguramente ¿a quién? A Los Redondos de Ricota en su momento, pero es Sky, ¿sí? El guitarrista de Los Redondos que formó a Sky y obviamente a Los Faquires, un grupo que ya viene él hace rato, como el Indio Solari, que es el cantante de Los Redondos, que sigue obviamente con su grupo, ahora no, porque obviamente está ¿no? con la enfermedad que tiene, el Parkinson, ¿no? Pero siguen obviamente los fundamentalistas del aire acondicionado por parte del Indio, del cantante. Les regalo una canción, a ver si les gusta esto, escuchen, a ver, escucha, tranqui, poné fuerte lo que sí, poné fuerte y vamos a ver si en estos 20-30 minutos que me quedo, después me voy, tengo que hacer cosas, ¿sí? Después veremos el próximo año si le damos 3 horas y media, como otros días. Escuchen, para ustedes, a ver, vamos. Acá, si la música no te gusta, andate, genio, Y si querés compartir, dale, te pongo lo que quieras. Porque no gano ni con los videos de música, gente, ¿sí? Porque obviamente tiene copyright. Pero a mí, lo que me importa es que la pases bien. Un poquito la fuerza de las monedas, como hacemos siempre, chequeamos un poquito qué divisa está más fuerte que otra, ¿sí? Y bueno, y por medio de eso podemos ver, obviamente, si nos conviene o no, o alguna estructura que encontramos. Vos podés operar Order Block, Smart Money, podés operar, no sé, los imbalances, si te gusta meterte en alguna zona donde hay diferencias y liquidaciones, como quiera. A mí... Yo opero todo. Yo opero el tridente de Andrew, opero Fibonacci, opero Wyckoff, opero la sonda de helio, lo que me toque. No me caso con nada, ¿sí? En cualquier temporalidad y cualquier divisa. Los pensamientos son aves extrañas. A veces vuelan y no saben. Alta llanta, mirá vos, Podemos poner alta chanta acá, ¿no? Estrategia, ¿no? Tremendo Gárcara, loco, ¿no? Siempre gráfica alejada y gráfica limpia, gente, ¿sí? Siempre, ¿sí? Siempre alejadita, sin tanto acá. Yo lo dejo para explicar, nada más. Pero siempre traten de tener así, algo así. Miren, a ver si puedo poner acá. Así, ¿ven? No el Buscamina, que es el bot ese que armé, que lo puse en un principio para ver un pequeño backtesting. Pero así, ¿no? Obviamente marcan zonas. Australiano está fuertito, Si ustedes ven... Perdón, me habían pedido el oro, uno de los chicos para ver el oro. Vamos a ver el oro, si no quedó mal con lo que había dicho de ver un poquito el oro. A ver cómo viene subiendo, cómo viene cayendo. Bueno, acá pegó una bajadita. Miren dónde llegó a estar, Estamos en temporada de... Vamos a ver a 15 minutos porque M1... miren lo que es esto, gente. Voy a ampliar un poquito acá la zona. A veces se pierden y bueno. no saben volver. Hay máximos históricos que ya los reventó hace unas velitas atrás, unos días atrás, ¿sí? Y ahora llegó a tocarlos también. Está muy cerca, de lo que sucedió prácticamente en el 2022, en enero, y en el 2020, el 1 de enero, ¿sí? Donde hubo altos históricos que ya los reventó, ¿sí? Después miren lo que vimos hace un ratito en TradingView, ¿sí?
bonito, ¿eh? Y ya que estamos, escuchá, parece un trencito todo. Escuchá cómo va todo como un trencito. Toda la estructura, la batería, la guitarra, el bajo, todo como un trencito. Ahí va, ¿eh? Sky en guitarra, escuchá. Tranqui, ¿eh? Acá el que quiere operar oro, gente, lo que estoy viendo acá más o menos por arriba rapidito, porque yo en un rato me tengo que ir hasta que se corte la luz, decía muchacho. Esta zonita es interesante para operar un Xinjiang, perdón, más que un Xinjiang, un Pepe consolidado, pero estamos en 15 minutos, así que pueden jugar con esta zonita, sobre todo en invierno, decía, si tenés frío te ponen sobre todo, ahí, ¿sí? Vamos a ver dentro de esta zonita. La tendencia es alcista, pero tiene que venir a descansar. Lo que podríamos chequear es si hay alguna divergencia. Vamos a chequear. Voy a poner acá algún indicador. A ver, voy a poner vamos a poner un poquito este indicador. Le voy a poner el color azulcito ahí, como para que quede igual al color de las velitas. Bueno, mirá, les comento acá. Este alto con este alto van hacia dónde? Este alto hace un retroceso y el retroceso rompe lo que le llaman BOS, el famoso BOS, los chicos, el rompimiento, la estructura acá, rompe este alto y llega a estas zonas, Bueno, si vemos acá abajo, fíjense en que está, miren, les voy a marcar acá un poquito, a ver si se puede ver ahí. No te digo que va hacia abajo este último alto, pero está un poquitito hacia abajo. Una pequeña divergencia, por eso cayó, pero no tampoco que porque haya divergencias tiene que ir hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? La divergencia lo que significa es que cuando el precio va en la gráfica, los altos o los bajos en una dirección, en el indicador se puede observar lo contrario, ¿sí? Así que bueno, la divergencia ahí pasó, pero podríamos ver ahora si el precio viene a retestear esta zona y la rompe para hacer algún pullback, o si se mantiene en esta consolidación para operar en un minuto. Ven acá, si me voy a un minuto, el que le guste un poquito tradear, esto puede estar acá zigzagueando un ratito, y se queda, ¿no?, revoloteando. Tengan cuidado que es viernes y tengan cuidado que estamos en días medios medio complicaditos por el volumen para operar, ¿sí? Ojo, gente, les digo en serio, Todavía no he perdido la esperanza. Miren acá, estas bombitas que ven, este capitán que ven, esta flechita, este Xinjiang que ven ahí, son distintos indicadores, lo que les decía anteriormente, que fui creando, que te indican, por ejemplo, las bombitas, la fuerza de la divisa, cuando está más fuerte o cuando está más débil, cuando se está agotando, por ejemplo. Ven acá, por eso le pongo verde. El verde no significa compra, pero puede ser que se dé vuelta para arriba, ¿sí? Vamos a ver qué hace en esta zona el oro. Ahí si llega a retestear esta zonita, pueden buscar alguna ventita con cuidado, prudente, con algún stop por encima de acá, de esta zonita. Ahí por ahí. Obviamente en un minuto, ¿no? Tenemos que hacer scalp y no tenemos tiempo. La EMA, o yo le digo EMA, la media móvil, porque EMA es cuando es exponencial. Esta puede ser una simple que está de fondo, ¿sí? O obviamente una más, como le decimos, ponderada también, donde la media está por debajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, estas últimas periodos, las velitas se llaman periodos, están por encima, por ahora es alcista, ¿sí? Con esta EMA, si yo le pongo una EMA de 8, puede ser que sea bajista, porque la EMA está acá arriba, ¿sí? Por eso le digo, obviamente la temporalidad que estás viendo y los periodos, ¿no? Ahí va para arriba, me gustaría ver qué pasa ahí arriba, a ver si se devuelve. ¿Quieren que pongamos un gel stop cortito? Cuanto mucho, me iría en contra de la fuerza. Va un número redondo ahí, tengo ganas, a ver si le pongo un gel stop cortito. Obviamente que me saque, le voy a poner muy poquito, gente. Soy loco, no como vidrio, para que vean, ahí le puse un gel stop pegadito, muy cortito. Un gel stop, ¿sí? No quiere decir, si va para arriba, a mí no me interesa. Se va hacia abajo y cae un poquito, quizás ahí podemos ver un poquito. Voy a sacar esto que no me interesa. Un PP, bueno, ahí pasa la zona, mejor que venga. Mientras más rápido va, puede ser de que caiga un poquito más. Voy a poner ahí un gel stop un poquito más, a ver ahí. Dale, subí, andate, si te vas a mí no me interesa, Ahí lo puse en un número redondo, voy a sacar esta otra orden. Ahí la dejo ahí. Hoy vamos a ir a la casa del retroceso, ¿se les parece?
Ojalá, te podés meter a mercado, pero si se va para arriba te comés el garrón y tenés que hacer algún Xinjiang por allá arriba. O poner el stop y listo, cortito y listo, ¿sí? Yo para mostrarles un poquito algo, ¿no? Nada más es tentador, a ver si respeta esa zona. Y si viene hacia abajo, estaría bueno que venga a visitar por lo menos este bajito hasta ahí. Y vemos, obvio es muy poquito acá porque estamos en un minuto, pero todo suma. Si ponés 2 lotes acá, todo suma. A ver si hay alguna zona que venga a retestear en M30 ahí. Voy a achicar un poquito. Bueno, no estoy viendo nada. Los puntos pivot. Estoy viendo los números redondos. El punto pivot diario está por llegar también acá arriba. La resistencia número 2 del diario. Son zonas, nada más. Son porcentajes promedios que va sacando algún indicador. Pero no quiere decir que acá arriba tenés que vender. ¿Me entienden? Vos, ¿sí? Siempre tenés que tener el santo grial. Yo te lo compartí en un video. Miralo, 2 minutos dura. El santo grial es el secreto que solamente se los pasa a los pepes. Obviamente, ¿no? ¿Cuál es? ¿A qué no saben? Miren el video, van a ver. Bien, les dejaba la duda, ¿viste? Ahí va hacia abajo, a ver si toca. Ahí puede tocar una orden y se va para arriba. O toca un stop de los que vienen por detrás siguiendo el precio. Dice, esto se va para arriba. Voy con un stop vela. Ahí baja, te toca y sigue para arriba. Y te sacó, ¿no? Y después capaz que cae. No sé. Bueno, por ahora va para arriba. Quiero ver qué pasa. Va muy elevado. Está bueno para agarrar alguna ventita. Podés seguir la ola, como está en los libros. Sigamos la ola. La onda 2, la 3, la 4, la que sea. En este caso estamos en un minuto. Dentro de una onda seguramente. Y dentro de otra. Recuerden que esto es todo fractalidad, ¿sí? Está tirando estas bombitas. ¿Qué significa la bomba? ¿Qué significan? Que está muy fuerte la tendencia alcista. Pero que se viene un retroceso. No me va a venir a tocar acá y te vas para arriba, te meto otra acá. 2 ventitas la voy a meter. Si me toca, veremos qué pasa. Obviamente estoy justo en la zona de soporte que la puede apoyar como pullback y si va para arriba, que sería esta que está acá, ¿sí? Ahí veo, vamos a ver qué pasa. O puede venir a visitar esta zona, veremos. Si se va para arriba, acá le meto otra ventita más, cuanto mucho. Y el stop estará un poquito más arriba de las 2. Y listo, hoy no rezongo ni me pongo a pensar con las fichitas que movemos de ajedrez, ¿sí? Todos los días. Y ahí estamos. Por ahora es una orden pendiente, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos acá, muchachos? Les voy a tirar algo interesante. ¿Hay alguno de Argentina que les guste algún grupo en especial rock? ¿Sí? ¿Conocen al Piti Álvarez? Muchachos, si lo conocen me chiflan, Bien, les puedo poner algo para el amigo, para ustedes, para los que trabajan, lo que les cuesta el mango, el dinero, les puedo regalar algo del Piti que se llama Homero, el tema Homero. Si quieren se los comparto, me ponen quiero escuchar Homero y se los pongo, Bien, seguimos con música. ¿Qué les voy a poner? Y me parece que les voy a regalar, vamos a sacar un poquito los redondos, porque entre los redondos y Sky es todos los redondos. Podríamos poner Soda, pero Soda me traba el video directamente, mañana no lo tengo más el video. Si pongo Soda fuimos, gente. A ver qué puedo compartir acá, algo de... Bueno, vamos a tirar un poquito el número. A ver el 3. A ver el 3 acá. Miren, les tiro este tema. ¿Sí? Obviamente re tranqui. ¿Saben por qué se los comparto? Y les digo. Es un pibe joven. Obviamente con los Pepe tenemos 150, 160 años. Es un pibe joven que hace música rock nacional en vez de hacer reggaetón. Acá si pones reggaetón se corta la luz, gente. Y si haces cumbia, directamente no, por un mes no tenemos luz. Pero después, este pibe es un pibe que hace rock, entre tantos que hacen cumbia y reggaetón, que está bien, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero hace un rock que se ve que de chico escuchó toda la vida a, por ejemplo, Federico Moura de Virus, a Los Abuelos de la Nada, Dividido, a Soda, un poco de Pink Floyd, porque le mete un poquito de todo. Escúchenlo y van a ver que todo eso que le digo, para el que conoce ese tipo de música, van a decir, este pibe sacó algo de ahí, obvio, ¿no? Fíjense, escuchen un poquito, tranqui, Bueno, se fueron en compra seguramente ustedes. Mirá vos, voy a seguir esperando. A ver, vamos a esperar hasta el número redondo, me voy a ir hasta acá. En algún momento va a pegar un retroceso. Veremos, estoy en contra de la manada de ustedes, chicos, que están comiendo compra, ¿no? Voy a seguir subiendo un poquito más. Voy a esperar la vela que venga hasta acá arriba. Hasta ahí. Cuando te vi entrar, subió la marea. No soy cantante, soy hablador, decía el tipo. Un chanta era tremendo. Garca, ¿viste? Bien, seguimos. Ya salvé la operación. ¿En cuál te metiste? Esto es viejo seguramente. Vamos a gráfica limpia, gente. Porque esto que está acá, estas bombitas, todo eso estaba raro, pero ustedes no van a entender nada, ¿sí? A ver, me voy a una gráfica limpia. A ver, acá no. Uy, mira, ¿y esto qué es? Para ventas. ¿Qué parece? No, muy poquito hay ahí. escribo lo que no te pude hablar. Me
Vamos a tirar acá el oro. ¿Está acá el oro o no está acá? ¿Qué dicen ustedes? Sau. Pero ¿por qué no me aparece la orden? Mirá el spread, gente, no, olvídate. Olvídate, loco. Déjenme ver el spread que tiene, pero no lo vi, loco. Se ve que ha subido un poquito. Tremendo, loco. A ver, para. Déjenme poner acá el spread. Es una locura esto, loco, ¿eh? Sale acá. ¿Qué está pasando, che? Por la duda saco el orden pendiente, ¿no? Esto no me está cerrando bien a mí, ¿eh? A ver ahí si es algo mal de la plataforma. Orden pendiente la saco, ahora veo si la pongo más arriba. Se viene un retroceso interesante, loco, ¿eh? Se viene un retroceso interesante para que estén atentos, no se metan a mercado, sino que busquen la vuelta. Ojo, ojo con el spread. Mirá lo que es esto, miren lo que es esto, gente. Miren lo que es esto. Tenés que hacer 2 kilómetros para estar en positivo, más o menos. Voy a seguir leyendo los comentarios. Hoy tranqui, gente. Hoy no me metí temprano, ¿eh? ¿Te gusta el metal pesado? Dale. ¿Te gusta Hermética? ¿No? ¿Conocés Hermética? Un saludito para el genio, para Iorio, ¿no? Lástima que se nos fue Iorio, pero bueno. Iorio Triumph. Ah, mirá, justo. Estaría. Ahora vamos a poner algo si querés de Iorio. Ah, ¿te gustó Sky? Qué bueno, lo fuiste a ver. Yo me perdí de ir, yo estuve cerquita. Miren, ahí está el retroceso, gente, mientras estoy hablando. Vamos a ver cuánto se devuelve esto, yo estuve a punto de ir a Cosquín, viste, hace un par de años atrás. Y por X motivo, no sé, no me acuerdo qué pasó, no pude ir. Y me perdí unos shows de él. Interesante también, con los Fakires. Bien. ¿Cuál tema de todos? Aves migratorias debe ser el que me decís, Agustín, ¿no? A ver, te lo pongo de vuelta, pará. Estás hablando de Sky seguramente, porque justo están hablando de eso. A ver. Perdón, Ahí, bien en seco cerraba, ¿viste? Déjame porque si les interesa está bueno. Esa es la idea, que les guste la música. Esta canción, ¿me decís? Agustín, avísame cuando mucho si es esa la canción. No sé si van a aprender trading, seguramente sí, pero música seguro, gente, entre todos, ¿Cómo se llama el tema? Debe ser seguramente este el que me decís. Si es este, se llama Aves Migratorias. ¿De quién? Del señor Sky. Con K de kilo, ¿viste? O de Kiko no, de kilo. Ahí dice el amigo, por vos, Mila, no solo aprendí bastante cosas para operar, sino que me hiciste que me guste mucho más el rock and roll nacional. Me dan ganas de investigar y escuchar más. Así que estoy a full. Bueno, buenísimo, loco. Qué lindo. El mejor regalo de la mañana. Porque la idea es que aprendan, pero no solamente el trading, a pasar un buen momento. Si les gusta el rock nacional, se van a volver locos, gente. Yo te juro, yo salgo de acá y me pongo auriculares. Me están hablando y por eso, no, si manejás, no, obviamente, pero el rock lo tengo en la sangre, gente. No solamente nacional. Si habré tocado Bon Jovi, los Guns N' Roses, bueno, eso también lo tenía que tocar, ¿no? Que me encanta también. Y en un momento imitaba a Axel, me acuerdo, con el pelo largo, con todo. Pero bueno, son épocas hermosas donde uno la pasaba bien, ¿no? Obviamente. Ni hablar, ¿se acuerdan? Alice Cooper, ¿conocen a Alice Cooper? ¿Conocen King Diamond o Mercyful Fate? ¿Conocen alguno de esos o no? Quiero que les guste la música, aunque sea, Va a romper. Bueno. Oro. A ver qué pasó con el orito. Esto estaba bueno, para retroceso,
Pone Logos, banda de heavy de Argentina. Decime algún temita de Logos porque no lo conozco, ¿eh? Algún tema que no sea tan a lo que voy, tan como para, ¿me entendés a lo que voy? Para poner en el vivo y poder ir hablando. ¿Alguno tranqui tiene? Tirame el nombre de ese y te lo pongo. Que sea tranqui, ¿viste? Viste que siempre algún lentito está bueno también. No tan lento, ¿me entendés? Una onda como estos de fondo. Que sería lento para el heavy. Vuelan al cielo, buscando más cielo. 10 pip. ¿En qué vas 10 pip, genio? ¿En el oro? Te fuiste en compra entonces, ¿no? O agarraste, o estás esperando el retroceso. Yo lo estaba esperando, pero me pasó de encontrar algo extraño acá en el spread. Yo no sé qué habrá pasado, pero es medio exagerado esto. Medio exagerado el spread, no me cierra muy bien. Miren lo que es el spread, muchachos. ¿Lo ven? Nada. ¿Sabés qué? Si tiramos Tokio para así nos acompañan algunos de los Pepe que en este momento están trabajando, ¿sí? Y que de buena onda suelen los fines de semana a ver algún video para escuchar un poco de música, para pasarla bien, a ver qué dice el Pepe Mila cada tanto y alguno de los Pepe para pasarla bien. ¿Saben por qué Pepe, no? No es que yo soy Pepe. Pepe es porque ¿quién no conoce un Pepe, gente? ¿No conocés un Pepe o alguien? ¿Alguna vez no escuchaste Pepe? Pepe, bueno, es un. Yo lo asocio con que se repite mucho, ¿no? Un Pepe sería un trader común. Nosotros, yo soy común, yo no soy mejor que nadie. Y ustedes calculo que tampoco, ¿no? Somos Pepe comunes, que no podemos mover la vela japonesa, que seguimos el precio y que es así, lamentablemente. Ojalá pudiéramos ser una institución, un Elon más, ¿no? Pero no, no lo somos. Somos un Pepe común, un retail, un comerciante, como le quieran llamar. Por eso Pepe. Planeta Pepe, estamos todos los Pepe comunes, los poquitos que estamos, hasta que ustedes, que yo sé que pueden, si me pueden dar una mano, compártanlo con músicos, con albañiles, con Pepes comunes, con todos los Pepes que quieran aprender. Acá estamos todos los días, gente, ¿sí? Obviamente esa es la idea, pasarla bien y bueno, y pasar un lindo momento. Hoy un día como para hacer psicotrading, está bueno, a mí me encanta. Pero vamos a ver, ¿qué hora es? Hoy ya son las 11, me tengo que ir, ¿saben a dónde? Si supieran lo que estoy haciendo, gente. Pero bueno, no les voy a andar contando, ¿no? A ver el oro que hizo acá, un cachito. Mira vos, el orito. Recuerden que está en zonas interesantes para poder comerse un buen retroceso. No sé si hoy hará algo de eso, pero estén atentos porque se viene, obviamente no creo que esto siga como Bitcoin hasta los 100.000, ¿no? Ni Bitcoin tampoco. Sabemos que todo lo que sube baja y sabemos que las instituciones obviamente para ganar le sacan el dinerillo a los pepes, ¿sí? Y a otras instituciones, obviamente, ¿no? Y es así, por eso tengan cuidado, estén atentos y obviamente si tienen un lugar donde poder pasar un buen momento y les gusta, que sea este, me gustaría mucho, donde compartan ustedes las ideas y ojalá que la semana que viene, si es que hacemos vivo por las fechas, ¿no? Alguno se anime a subir algo de lo que les ha pasado en este pequeño mundo ¿no? De los mercados, ¿no? Cómo les está yendo, qué les cuesta, qué no les cuesta para charlar y para operar, obviamente. Y de los que ya están hace un par de meses, si se animan a meterse a operar en vivo, vamos a hacer esto, miren. Para el que no sabe, les voy a contar algo de lo que solemos hacer. Y que lo digan los Pepe que están, si hay alguno, para que vean lo que hacemos todos los días. Miren, no solamente operamos en vivo, que hoy justo hablé del cohete, porque hoy puse una orden pendiente de chiquita, pero vi un spread que no me pareció coherente. A ver, miren esto, gente, un segundito, a ver si lo puedo compartir. Ahí está. Me voy a pasar un poquito acá con Pepe Mila. Ahí vamos. Ahí estamos en TradingView, ¿sí? En una plataforma para poder. Calculo que es una de las plataformas que más utilizan para hacer análisis los muchachos vende humo y los que no son vende humo, ¿no? Como en el caso nuestro. Pero bueno, a lo que voy acá. Fíjense en acá que nosotros, a ver si puedo poner, no sé si funca o no funca. ¿Esto qué es? No, esto no. ¿Esto qué es? Esto tampoco. Segundito, ¿eh? Mirá vos. Miren lo que es el Nasdaq, gente. El paquete de las tecnológicas. Obviamente ahí interesante. Todo en verde. El S&P 500.
Bueno, los paquetes dentro. Sabemos que nosotros vemos el índice acá, ¿no? El índice es uno de los tantos que mueve al país querido de Estados Unidos, allá arriba, al capitalista, ¿no? Número uno. Y obviamente que el índice acompaña para ver si vas en contra o a favor del dólar, y muchas veces muchas de las divisas que van como base o como cotización según del lado que se encuentren, o alguna cripto, o obviamente alguna acción en especial, obviamente que eso repercute de forma directa o de forma colateral o de forma indirecta, pero siempre repercute. Por eso chequeamos el índice del dólar. También podemos chequear obviamente distintos tipos de paquetes como el Nasdaq, como el SP500, el US30. Podemos chequear, por ejemplo, miren, acá tenemos, no sé si conocen, pero este que está acá es el GER 40. Ustedes seguramente el DAX, que es el alemán, es un índice de... Antes eran hace un año atrás, o dos, no recuerdo, esto se pasó de 30 a 40. Eran 30 empresas, ¿sí? Pasaron a 40, como los paquetes de Estados Unidos, ¿no? Como el US30, que son 30. Bueno, acá eran 30, ahora son 40. Y entre esas tienen, por ejemplo, Adidas. ¿Sí? ¿Sabían ustedes? Acá dentro de este índice, ¿sí? Del alemán, ¿sí? También, ¿qué tiene? Mira, acá cayó donde habíamos dicho. A ver si podemos poner el dibujito ahí. Ah, no, está en un minuto. A ver si en un día si se ve algo de lo que habíamos marcado. Me parece, si se borró todo. Ahí está, miren. Respetó a rajatabla esa zonita. Mirá qué lindo ahí. Lo que les decía del DAX, ¿no? También está Puma. ¿Vieron Puma? Todo de fútbol, la zapatilla. Bueno, eso también es una de las tantas que forman este paquete de los 30 que pasaron a 40, ¿sí? Vos vas a ver muchas plataformas en MT4 que va a ver el DAX 30. Es lo mismo, pero ahora es 40, ¿sí? Y bueno, y van a haber dos hermanos ahí, ¿sí? Uno que era de Adidas y el otro que era de Puma. Se pelearon, eran los dos de Adidas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, bueno, se pelearon y uno se fue para Puma, ¿sí? Armó Puma. Y el otro se quedó con Adidas, ¿sí? Adolf. Y casualmente uno se llamaba Adolf. Mirá vos, qué casualidad con esa época. Bien, muchachos, a ver. Estábamos, no sé ni qué estaba hablando. Ah, le quería mostrar algo de acá, me parece. O de acá, o de acá, o de acá. Ah, acá. ¿Ven esto que está acá? ¿Lo están viendo? Nosotros todas las mañanas, o prácticamente muchas van a encontrar, yo hago esto, miren. Y vos dirás, ¿y eso qué es? Una ruleta que puede tener premios y puede tener pares. Acá. Entonces, si me toca, por ejemplo, a ver, Euro-Yen. Fíjate vos, para que veas que no hay nada más transparente que esto. Bueno, me tengo que ir a buscar Euro-Yen para operar Euro-Yen, para que vean que no hay chuchos, ¿sí? Encima hago 2 o 3 tiritos por si toca algún índice o algo que no me interese, por el spread, ¿no? Y tirás y te toca otro, por ejemplo, acá capaz que decís, a ver qué me toca acá. Regalo una plantilla, elige otro Pepe. Bueno, otro Pepe dice, operá el oro. Bueno, ¿me entienden? Acá hay otra que en esta, más compleja todavía, después de ver los pares, me voy acá, tiro la ruleta, y acá capaz que me puede decir, tenés que operar solo compras, solo ventas. Mirá, el tridente de Andrews, una vela gestada. El que no sabe son vídeos que he armado, ¿no? Que he subido. Tenés que operar una onda de helio, la onda 3. Tenés que operar el ABC, tenés que operar un Smart Money, no sé, justo un imbalance que hay en tal zona, tenés que esperar en, bueno, todo, lo que toque se opera. También puede tocar algún regalito, ¿no? Obviamente, a ver qué tocaría si hoy hubiéramos tirado la ruleta. Hoy nos tocaba operar compras y ventas, o a favor de la tendencia, o en contra, o rangos. Entonces así van aprendiendo, ¿no? Que mejor, mirá, solo ventas, soporte y resistencia. Bueno, tengo que ir a buscar soporte y resistencia y operar, por ejemplo, los soporte y resistencia de esto que tiré acá, que eran, ¿se acuerdan? El Euro-Yen, y elige otro Pepe, ¿me entienden? A la vez, acá, esto que está acá, tiro acá. Mirá, mirá esto. Uy, ya se me fue, me tengo que ir, gente. Y acá están los sorteos, para que vean que también regalo. Fíjate, EA es bot, ¿no? Acá regalo un EA que se llama Pepe Dinamita Gol, que lo armé. Son todos hechos por quien les habla, ¿no? Obviamente no quiere decir que tenés que poner plata y ponerte a operar. Es para probarlos. Y si te gusta, bueno, capaz que tenés alguna idea mejor y la compartís. Y bueno, miren, Pepe Capitán América Lineal. Es un indicador que armé, que no me acuerdo si se los compartí en algún momento. Acá otro, ¿ven? Entonces te ganaste tal cosa. Bueno, te ganaste una plantilla, un libro, un curso, lo que sea, ¿sí? La mayoría de los indicadores que están acá, todos los que están acá, y los bots los creé yo. Los libros, puede ser algún libro que quieras, te lo regalo. Tengo todos los libros y todos los cursos que te imagines que estén vendiendo por ahí, los tengo todos. ¿Por qué? Porque soy hobbyista.
Los tengo por tener, no es que tampoco lucro ni nada, no me interesa. Pepe en masa y Pepe en contramasa. Mira, un indicador muy bueno, que no sé si no está acá, a ver. Bueno, esa es la idea, gente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago y eso es lo que opero. Gente querida, miren un segundito, a ver si tengo acá. Vamos con Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, acá estamos. ¿No se animan a suscribirse y compartirlo con muchos pepes? Y traemos pepes. El objetivo de hoy, ¿cuál era? No el de hoy, el de este mes. Antes que termine el año tienen que hacer lo que les hablé hoy. Rebobinen y revisen esa parte que me parece interesante. Mucho más de todo lo que hicimos hoy y de todo lo que hablé. Eso de ayudar, si pueden, el que estuvo y lo escuchó, rebobine esta parte que van a ver algo así parecido, suscríbete, pero no te suscribas, sino que solamente hacer lo que te digo, ayuda a los demás, esa es la idea, ¿sí? Gente, a ver, vamos a ver un segundito. ¿Con qué nos podemos ir? Voy a leer los mensajes. Lamentablemente hoy el tiempo es cortito, si no solemos estar. Revisen los videos. Hemos estado 3 horas y media, no sé, 7 meses seguidos más o menos. Llegaba un momento que me dormía sentado, ¿no? Pero bueno, ahí andamos, gente. ¿Con qué broker operás? En este momento no tengo broker en sí, pero en este momento estoy operando con uno que se llama Egnes. Me parece interesante, pero hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Más que nada porque soy de este país. Es para depositar en cripto, ¿viste? Pero después siempre tenés que chequear las regulaciones y muchas cositas. Upa, no le cambié el lotaje. Estuve salvando la anterior. Menos mal salió positiva. No me meto más. No, pero la sacaste. Vas a ver que. Comentame la semana que viene si el Xinjiang 4 lo entendiste. Si te llegó, ¿eh? Sí, era ese Pepe, ¿eh? Ahí no recuerdo de qué es, pero debe ser algo. Vamos a seguir leyendo. Le metí compra, voy a 10 pip cuando rompió este techito. Bueno, buenísimo. Ahora se viene seguramente una caidita. La caidita la estoy esperando. Yo no sé si me hubiera o no tocado esa orden pendiente que tenía por debajo de una zona. Me parece que no. Si la hubiese tocado estaría ahí abierto, tratando de buscar compras y buscar ventas, ¿sí? Porque una vez que se enranga, voy aprovechando las dos opciones yo, ¿sí? Si se empieza a consolidar, ¿para qué vas a esperar que caiga? Se compra y venta. Cerrá las positivas, dejá las negativas y vas viendo cómo vas buscándole la vuelta al mercado. Moviendo fichitas, ¿no? Obviamente respetándolo. Si llegás a un porcentaje, que es el 1%, el 0.5%, decís, bueno, hasta acá llegué, chao, listo, ¿sí? Última batalla de logos. Bueno, va el ataque, va al ataque el oro otra vez al alza. Bueno, cuando acecha la maldad también, temazo de logos. Bien. Logos yo te interpretaba como logos, como que te ibas a cambiar el logo vos. No, estabas hablando del grupo. Vamos a ponerlo. A ver un poquito. ¿Es tranqui ese? La última batalla de logos. ¿Cuál querés que ponga de los dos? Si estás, los pongo ahora un ratito antes de irme. A ver. Y ahí seguramente a la tarde no van a ver el video. Aprovechen ahora, gente, porque no sale, ¿sí? Yo estoy poniendo música que tiene copyright y sabemos que no sale, ¿sí? Y si sale, obviamente no lucro ni con eso, ni con los videos, ¿sí? Para que vean. Así que bueno, lo veremos acá y en 2 países más y no se ve en ningún lado más, ¿sí? Porque es así. A ver. Y si no, hace una cosa, porque me tengo que ir. Si querés, sumate al grupo de Telegram y por privado o ahí en el grupo compartí. Si pegan link, seguramente el bot los va a sacar. ¿Pero por qué los saca el bot de Telegram? Porque cuando éramos muchos, éramos 3000 y pico hace un tiempito atrás, con los NFT y todo eso que había de moda que estaba. Después la gente se fue, obviamente, una chantada tremenda fueron los NFT. Caímos todos ahí. Pero bueno, y a no ser el que sacó a tiempo, obviamente. Pero tuve que poner un bot ahí en el grupo de Telegram porque había muchos chantones que tiraban link de estafa, ¿viste? Por eso si pones un link o pones algo que tenga arroba adelante, seguramente el bot te saca por un minuto nada más, no pasa nada. Yo lo veo, te destildo y después por privado me lo mandás. Pero si no, poné ahí algún tema, escribí ahí, quiero que ponga el lunes, no sé, me pone el nombre del grupo y 2 o 3 temas, yo los veo, elijo alguno que más o menos, que no sea, a mí me gustan grupos pesaditos también, pero estamos en vivo y viste que si le tiramos alguno, quizás... No quiere decir que no esté mal, ¿no? Puede estar bueno también, pero tirámelo si querés por Telegram, ¿sí? Si te parece a vos. El segundo es más moderado. Bueno, a ver, dale, a ver si lo busco ahora. Te lo regalo ahora sí. Cuando acecha la maldad. Ya, capaz que lo conozco, A ver, vamos a buscar. A ver qué dice el muchacho acá. Cuando acecha la maldad, a ver. Cuando acecha la maldad. Una película.
Película, se ponían a ver una película, che. Cuando acecha la maldad. A ver, viste que muchas veces. A ver, cuando acecha la maldad. A ver, algo que no tenga mucha. Tiene muchas reproducciones. ¿Sabés cómo me lo saca esto? ¿No tenés alguno que cambie un poquito el tiempo o algo? No. O. A ver, a no ser que lo ponga un poquito y veo. A ver, en HD estos calculo que nos terminan. Encima es de logos mismos. Así que. A ver, le tiro acá un poquito. No sé, puse uno al azar que menos se ve. 64 suscriptores. Bueno, este está como nosotros, ¿eh? A ver, ahí un poquito. Estoy hablando, porque si no esto capaz que no sale. A ver, es este seguramente. A ver cómo está. A ver, yo voy a chequear la batería, yo sé. Bien, gente, me voy yendo mientras, ¿eh? Ah, bien. Ya me gustó. ¿Sabes cómo le doy ahí? Qué lindo, ¿eh? Me gustó esos platillos, me gustó esa onda, ese pausamiento, mientras la batería va ahí con pausas tremendo, con esos platillos marcando el tiempo, me gusta, me gusta. A ver la voz, que es una cosa que me busco mucho en estos tipos de grupos. Un poquito de Sky parece ahí, Hola a todos, decía, era Mileiche. Bien. Hablo arriba un poquito, vos ya sabés por qué, ¿no? Pero interesante. ¿eh? Y al final, más que trading, nos convertíamos en un grupo de music en vivo, No estaría mal tampoco, pero no. Ya le vamos a meter como... Revisen los videos, gente, anteriores, Revísenlos, chequenlos, no los videos comunes, los que estamos en vivo van a ver que le metemos ahí operaciones todos los días, Eso, medio fakir ahí, Y dice... Te puedo contar una historia de un amigo que fue a un grupo, perdón, mirá, me gusta mucho, ya me gustó de entrada. Un amigo fue, hace mucho, fue a ver un grupo, ¿viste? Un estilo, una onda así, ¿no? El loco cantaba, ¿viste? Todo así, pero guaso era, ¿viste? Así estaba el loco, ¿viste? ¿Qué pasó? Cuando terminó el tema, dice el loco, tremenda la voz. Y el cantante dice, bueno, muchas gracias a todos. No, tremendo. Te juro que yo me moría, pero me hice encima. Porque luego está una cosa así, orcas, ¿viste? Una cosa. Y de golpe, bueno, chicos, nos vemos en el espectáculo la próxima semana. Dice, nada, me quería morir. Una onda así era la voz. No sé si ustedes conocen al Angelito. Angelito, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Angelito, para saludar a los Pepes nuevos? Hola, acá estoy, sí, estaba escuchando lo que estás diciendo. Tremendo, lo de orcas y bueno, esas voces. Muy parecida a la mía, la del muchacho, ¿no? La del que estabas comentando recién. Bueno, me despido y soy el Angelito de Planeta Pepe. La parte que les va a tirar buena onda, ¿sí? Tengan cuidado, que tengan un gran día ustedes. Chao, Pepe. Chao, nos vemos. Guarda con el Diablito que está ahí dando vuelta, El Diablito era el que cantaba como el de Orca. ¿Estás ahí, Diablito, o no? Sí, acá estoy acá escuchando, No te me estés riendo, Yo canto así, soy el Diablito de Planeta Pepe. Yo ya sabés lo que hago, ¿no? Sí, vos sos el que decís operá cuando no hay que operar, yo ya lo sé. Tengan cuidado con el Diablito con los consejos. Está uno a la izquierda y el otro a la derecha sentadito. Te van a estar ahí en el oído carcomiendo para que opere, para que no opere. Tengan cuidado, gente. Así que bueno. A ver qué dice acá el amigo. Alberto Samarvive es el cantante. Lo tenés que conocer. Excelente. Ah, sí, señor. Sí. ¿Conoces a... A ver, pará, a ver si... Bueno, sí, señor, sí. ¿Te acordás lo que fue B8, Hermética, todos los pasos, los cambios de los muchachos ahí cambiando? Después cómo se peleaban también, tremendo, ¿no? El cantante, el que estuvo con Iorio, tremendo, ¿no? Yo calculo que el ego que había ahí era tremendo con ese muchacho. No sé si te gusta vos, el que canta que está en malón diabólico, no, el malón estuvo, ¿va? O está, realmente no lo sigo. ¿Qué voz, no? El muchacho, ¿no? Tremenda la voz, ¿no? ¡Yeah! Decía. Bien, a ver, ahí tenés, de fondo un poquito. Mira, logos del amigo que lo pedía. Almafuerte por un lado era, ¿se acuerdan? Con Iorio y el otro muchacho se fue para el otro lado, ¿no? Johnny Depp decían, no.
Bien, 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 lindo, interesante, ¿eh? Interesante, che, ¿eh? El infierno del hombre. Bien, ¿eh? Bueno, gente, no lo hago más aburrido, que me tengo que ir a hacer algunas cositas. Pero bueno, quería ir a ver qué pasa con este tema, si no se interrumpe. Mañana sí, O'Connor, exacto. No me salió O'Connor. Exacto, Claudio. Es verdad, sí. El muchacho ahí. Bien, chicos y chicas, escuchen bien. La moda femenina se divide en tres, ¿se acuerdan? La pollera, la minifalda y los Pepe que se caen de espalda. Era tipo, viste, Carlito Bala re viejo era el Pepe. Gente, nos vemos. Vamos a bajar un poquito acá. Ahí está, bien. Muy lindo el tema, ¿eh? Después lo vamos a ver cuál ponemos. Subite al Telegram si querés y compartí ahí algunos temas. Si querés alguna listita de algunos temas para que compartamos acá en vivo. Si vos querés, no hay problema. A ver con qué nos podemos ir acá. A ver algo. Miren, nos vamos con... ¿se acuerdan los piojos? Un poquito con los piojos y un poquito con... Obviamente con los piojos y obviamente con Sirio y los persas, ¿eh? Nos vamos con Sirio y los persas. Un temita que esto representa como si fueran los mercados financieros. Bueno, el tema representaría a los boxeadores. Los boxeadores son las ballenas, las que te cagan a palo. Bueno, tené cuidado, cuando una ballena cae, sacale un granito y andate. Así que nos vamos con esta canción, ponele fuerte, ponele al mango. Espero que les guste un temazo de Sirio y los persas. Escuchá. Chau, gente. Obviamente, antes de irse, miren cómo nos subimos a la nave, ¿eh? Nos vamos a la nave, gente. ¿Vieron el retroceso? Perdón, miren. ¿Vieron acá el retroceso cómo se está dando? ¿Lo ven ahí? ¿Ven cómo está cayendo lo que les decía? ¿Aprovecharon la ventita? Bien. Yo no sé si me hubiera agarrado, pero bueno, ahí estaríamos, me parece. Y va a ir hacia abajo un poquito más. Gente, nos vemos. Escuchá esto, subite, suscribite. Empezamos a subirnos a la nave de Planeta Pepe, un FIA espacio descapotable. Tremenda era la nave, ¿no? Pero bueno, con eso vamos al Planeta Pepe y nos volvemos. Relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción, yo recién llegado. Chao, gente, yo soy el león, decía. No, pero no el león que ganó, ¿eh? Yo soy el de Pepe Mila. Gente, nos vemos. Subite a la nave, vamos. Me voy poniendo el traje y me voy a la Tierra. ¡Chau! Voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí.